que es el más polémico, que se la manda todo el tiempo, pero que la gente lo banca, o sea, como que lo banca para que siga haciendo Igual lo mismo. Es una persona grande al lado de los pibes, esto. Claro. Sí. Bueno, y había metido a otro que era Ariel, también un pelado, que era como la contracara, mucho más simpático y demás, y ahora lo perdió justamente contra este hombre, así que quedó afuera. El conjunto de sabios de Oriente, ¿no? Hablando de reality, hay una denuncia grave en otro reality que es en Canal 13 también por un abuso sexual. En el Hotel de los Famosos. Exactamente, el tema es que ese reality va grabado y están como ahí indagando en las imágenes, pero bueno, no, más preocupante que los reality es la realidad, igual, ¿no? Ese caso es preocupante, porque doble abuso sexual le denunció la chica. Esto pasó como en diciembre, pero dice que se escondió, que se tapó, no sé qué, hasta que ella hizo la denuncia y ahora se está investigando, pero no es el primer caso tampoco que en un reality denuncian abuso. Sí, sumamente grave, igual que si pasó en diciembre, recién está saliendo a la luz ahora, ¿no? Pero bueno, son las cuestiones, ¿no? Que hoy hacen al entretenimiento. Bueno, históricamente un poco el morbo siempre fue parte, pero ya que se consume algo explícito sería bastante más grave. ¿Cómo va su mañana? ¿Todo tranquilo? Bien, tranquilo, que escuchando o nos van llegando muchas repercusiones de lo que comenzó a ser el año electoral, ¿no? Esta posibilidad de que, o esta posibilidad que abrió el partido SER de hacer acuerdos. En algún momento se rumoreó mucho de que él habló con Vidal con Costa, que podrían llegar a acordar algo, ser Santa Cruz Juntos por el Cambio en Santa Cruz. Y la posible reacción del gobierno, que sería sacar la ley de lemas para gobernador, viendo que si se unen ellos dos les ganan, digamos, o probablemente les ganen, no tengan más votos. Entonces, ¿Sí? bueno, y muy probablemente, sí, yo creo que sí. Sería casi toda la oposición contra el oficialismo, que tiene un 30%, un 35%, como mucho. ¿Sería 30, 30 y 30? La última elección fue más o menos así, ¿no? Sí, algo así, digamos. Hasta tener que tener ahí un 10 más o menos que siempre tiene la izquierda, digamos. Después un voto blanco, voto nulo, que no sé, será un 5 por él. Y el resto repartido, pero peleado, digamos. Si se unen los otros dos que hay, el oficialismo pierde, claramente. Entonces lo que dicen es que la reacción sería quitar la ley de lema para gobernador, anulando esa posibilidad de que los otros dos se unan y les ganen, digamos. O que se desdoble y que vayan candidatos fuertes a intendencias a disputar la gobernación para sumar votos y después vayan a la intendencia, como pasó con Beloni, pienso en Grasso, por ejemplo. Sí, yo igual me parece que sí, ya comenzó la lucha, ¿no? Pero no creo que, viste que ayer lo decíamos con Julián Fernando cuando nos estabas esta palabra, acuerdos programáticos. Sí, según Reyes. Ayer Gardel dijo que para ellos no son acuerdos programáticos. Sí, son intereses en común. Digamos. Exactamente. Claro. Es blanquear más la situación, ¿no? Los dos queremos ganar el kirchnerismo, bueno, claro, si no llegamos nos unimos, digamos, cosas así. Claro. No sé, no lo veo, ¿eh? No, además es como que, no sé, se junten dos espacios distintos, o sea, no se consumó esto, estamos hablando sobre supuestos, pero esos intereses en común, habría que ver cuántos son los intereses en común y cuántos no, porque de hecho ya han acusado en reiteradas ocasiones a de ser funcional al Frente de Todos, formó parte del Frente de Todos, sería raro que ahora forme parte de Juntos por el Cambio una elección después, pero es un escenario bastante complejo que iremos desandando. Claro, comenzó con picante, se puede decir. Sí, la incertidumbre igual, yo creo que lo que prima, el concepto que prima en todo este ámbito, y creo que en el nacional igual, es la incertidumbre. Sí. Yo lo único que quiero es que Scaloni sea presidente. ¿Puede ser, eso puede llegar a suceder, Brian, o no? Ojalá pasara. 9:13 de la mañana en la República Argentina y en Río Gallegos, obviamente, que también te actualizo los datos del tiempo antes de ir al desayuno de noticias en la cabecera del departamento de Guaray, que es decir, nuestra ciudad. 14 grados la temperatura actual, humedad del 51%, viento apenas levemente soplando desde el norte a 13 kilómetros, máxima para hoy jueves de 19 grados. Y aunque te parezca extraño, el servicio meteorológico indica que para horas de la tarde y de la noche habrá chaparrones en nuestra ciudad. Así que aprovechá la vitamina D que está en el aire en este momento, salí a caminar un poquito y después te guardás para las tortas fritas. Desayuno de noticias
noticias, como cada mañana en Arriba al Día. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Venga, Brian, porque la primera tiene que ver con esto que motivaba esta charla, pequeña charla en el inicio del programa, porque tiene que ver con rumores, declaraciones y diferentes cuestiones que tienen ya relacionadas directamente a las elecciones de este año. Ayer estuvo acá en la radio José Luis Garrido, que es uno de los referentes del Espacio Ser Santa Cruz, que lidera Claudio Vidal, y dijo que el gobierno está complicado y que según ellos analizan dijo que tienen una mesa de análisis e información política, y que en esa mesa surgió la información y que también analizaron como posible que el gobierno, al estar complicado ante eventuales acuerdos o alianzas entre partidos que no forman parte del oficialismo, estaría analizando la posibilidad de sacar la ley de lemas, pero solo para gobernador, y que sería una cuestión, digamos, media retorcida, porque sacarían la ley de lemas solo para gobernador, pero habría al mismo tiempo elecciones para gobernadores e intendentes. Es decir, en la boleta estarían los candidatos a gobernador, los candidatos a intendente, pero solo habría ley de lemas para intendentes. Y que la estrategia que por ahora tienen definido es que la candidata sea Alicia Kirchner y que todo el mundo vaya a jugar detrás de ella. Y que el que no esté de acuerdo vaya por su lado. Así que sería más o menos la información que tienen ellos en medio de lo que dijo. Pueden llegar a ser acuerdos por intereses en común, como decíamos, con otros sectores de la oposición en Santa Cruz, aunque él dijo todos los sectores, pero claramente con el Frente de Todos no se va a dar. Así que empiezan los rumores y los dardos que se van tirando de un lado para otro en lo que dicen puede llegar a ser elecciones en Santa Cruz en junio. Así que pueden adelantarse muchísimo las fechas que algunos pensaban que podía llegar a ser noviembre. O algunos dicen junio para gobernador, agosto para intendentes y después separado de lo que son las presidenciales. Así que un lío tremendo y mucha incertidumbre respecto de lo que serán las elecciones en Santa Cruz. Claramente está, o queda claramente claro acá, que todas son cuestiones que tienen que ver con el poder político, ¿no? Están manejando. La gente queda en el medio de lo que son estrategias políticas para ganar las elecciones, y eso incluye cómo votamos, cuándo votamos, a quiénes votamos. Un lío tremendo que hay en Santa Cruz. Venga, Brian, porque esta es tremenda y también se conoció ayer, acá en Fuera de Contexto, de 14 a 16, es el programa que conducen Beto Barría y Claudia Rataro. Porque ayer brindó declaraciones Alejandra Berois, que es la secretaria general del gremio de judiciales en Santa Cruz. Y contó una cosa increíble. Primero, que no hubo acuerdo el año pasado y que le cerraron el aumento de manera forzosa e unilateral, que los obligaron a tener el aumento que ellos les dijeron, este aumento no queremos, bueno, es este igual. Y además que les indicaron que la propuesta de aumento salarial para este 2023 es de 1% mensual, con lo cual el aumento que les propusieron a los judiciales es del 12% anual. Claro. Una cosa increíble. Así que Alejandra Berois obviamente dijo que esto es inaceptable y que empezará seguramente el año con conflicto, porque es muy grave lo que sucedió en materia colectiva, donde rechazaron el ofrecimiento que era de 1.800 pesos para febrero, con una extensión que sería de 1% mensual durante todo el año, que también ya obviamente fue rechazada. Pero ¿en qué estarán
pensando, ¿no? Como para ofrecerles a ellos o a cualquier trabajador 1% mensual de aumento. Y es lo que por ahora les ofrecieron a los judiciales en Santa Cruz. Bueno, y muchas veces hablamos acá de lo que tiene que ver con atención ante situaciones complicadas, como es un intento de suicidio o intenciones de suicidio, porque claramente que el sistema no funciona en Santa Cruz. Y ayer hubo un testimonio que lo dejó bien claro. Una mujer que se identificó con nombre y apellido y que tiene un perfil verdadero y que tiene una historia por detrás, contó que llegó hasta el centro de salud mental buscando ayuda o al menos que la guíen porque tiene un amigo que se quiere suicidar, que fue al centro de salud mental para ver que le ayuden o tratar al amigo o ver dónde lo podía llevar o qué podía hacer, de qué manera actuar, y que nadie le dio la más mínima respuesta. Así que publicó todo lo que sucedió paso por paso en redes sociales y indicó que es poco más que se le rieron en la cara, que la verduguearon, le hicieron llenar una hojita y le dijeron que después le van a avisar qué hacer. En medio de una situación desesperante para ella porque tiene un amigo con una depresión bastante importante y le contó que se quiere suicidar. Así que es tristísimo lo que pasó y lo que contó esta señora, que dijo: por favor, necesito ayuda para mi amigo, no quiero llorarlo mañana. Sí, la cuestión es que no sea tarde, fundamentalmente, y que después de sucedido algún hecho trágico no quieran sacar una ley con el nombre de tal víctima, claro, para capacitar al personal de, en este caso, el servicio de salud para tratar con los pacientes. Porque, ¿qué pasa? Hay ley Micaela, justamente por cuestiones de género. Se está debatiendo ley Lucio con la niñez. Ahora después vamos a tener otra ley Pepito, no sé. Claro. Entonces, los empleados, que muchas veces son gente que no tiene otro laburo y va, digamos, o consigue un trabajo ahí, que sean capacitados también para tratar con gente en situaciones críticas, ¿no? También pasa por ahí. Y porque también muchas veces, y esto lo sé, lo conozco en primera persona, está tan saturado el sistema que los propios trabajadores, digamos, ya de alguna manera pierden el tacto o las maneras, y justamente es gente que está en una situación ampliamente delicada. Entonces es necesario ahí que haya una revisión de esa situación. Así que ella dejó su número de WhatsApp, está todo esto publicado en Nuevo Día junto con su testimonio para que alguien le ayude, ya que ahí solamente le hicieron llenar un formulario y le dijeron que ya la van a llamar para ver qué puede hacer. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Qué momento, porque tenés que estar seguro del piletazo que vas a tirar para hacer lo que hizo este vecino de Caleta Olivia, que justamente fue a cenar con su pareja a un restobar de dicha localidad. Qué presión igual, ¿no? Para la mujer que está ahí en una situación pública, estaban siendo filmados, todos los asistentes o el resto de los asistentes estaban allí metiendo presión para que diera el sí. En definitiva, este joven le propuso casamiento cuando cenaban. Igual, maestro, fue antes de ayer, creo, 7. Hubiese esperado una semanita más y lo hacías el 14, redondeaba la fecha. Pero bueno, se ve que no podía esperar, estaba la propuesta latente, y de hecho hay un video que compartió el portal El Caletense donde el joven le dijeron que no. No, mentira, Brian. Sí, pero no sé si da para regalarlo de tal manera, pobre. Aparte está filmado al lado, como muy en primera persona. Pasa cuando llega a esa situación, ya porque es serio, ya está seguro. Bueno, no, igual hay gente que medio que no tiene toda la noción de... No te vas a tirar de una... Te pega un palazo. Sabes cómo caes en seco, ¿no? Pero bueno, en este caso hubo beso, aparentemente dio el sí.
son tiempos de crisis económica y ustedes entenderán. En este caso, el anillo no vino, digamos, en ningún objeto de lujo envuelto, sino que en una pizza. Pero bueno, es parte de lo que somos en Argentina. Yo lo hubiese puesto en una milanesa, pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito. Hoy es el Día Nacional de la Pizza a propósito. Así yo lo hubiera pedido. ¿Sí? A alguno de los asistentes. ¿Qué le decís? Tu anillo y chao. ¿Sí? Sí. Hay algunos que van con tobillera, pero no tienen nada que ver. Hoy es el Día Nacional de la Pizza, así que le hizo homenaje el muchacho que justamente puso el anillo en la pizza. El tema es que no te comas justo la porción equivocada. Ay. Claro, se te parte el diente. Así que habrá amor. Puerto Deseado, o más precisamente la Ruta Nacional 281, un chofer de un vehículo que justamente se dirigía hacia Puerto Deseado intentó esquivar un choique, una cría de ñandú, un cachorro de ñandú, por decirlo de alguna manera, y en la maniobra terminó impactando de costado, no de lleno, contra un camión. Esta situación obviamente produjo un accionar rápido de la fuerza policial y también de personal del hospital, justamente de Puerto Deseado, a donde fueron trasladados los ocupantes del automóvil, ya que justamente sufrieron algunos traumatismos. Y también hubo un traslado al Hospital Zonal de Caleta Olivia, así que quienes van a salir a la ruta, con sumo cuidado. La última tiene que ver también con la ruta, porque hay que estar atentos. Quienes vayan a salir de vacaciones en estos días y tomen la ruta 3, atentos y sigan minuto a minuto lo que pasa en Comodoro Rivadavia, porque el Cerro Chenque, que está siendo soterrado y en algunos casos por acción de los trabajos y en otros por acción de la naturaleza, caen rocas y está el Cerro Chenque rodeado justamente por la ruta 3. Está cortada la 3, ¿sí? De hecho está cortada justamente por estos trabajos y se estima que entre 1 y 4 días serán los trabajos la demora de los trabajos. Obviamente no es que no podés pasar hacia el norte, que está interrumpida la transitabilidad, sino que hay desvíos que van por otro lado Por y la tenés que costa, estar atento. del camino Roque González. Ese es uno, y otro por ahí, que uno que va ruta 11. por adentro, Sí. que tenés que entrar por adentro de la ciudad De la y ciudad. rodear por el otro lado, el Cerro Chenque. Así Sí. que hay que estar atentos, quienes vayan a salir de la ruta, con esta novedad. Hoy hubo una primera voladura. Exactamente, y hubo rocas que cayeron en los últimos días que también justamente hacen que estos trabajos se intensifiquen. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, ayer se conoció una nueva instancia, la oficialización de la lista de los precios justos que han quedado supuestamente congelados hasta el 30 de junio, supuestamente congelados, ¿no? De la única manera que se congelen es que lo mande a la heladera, al freezer, ¿no? Porque después pasan cosas, dijera un tipo por ahí, ¿no? Ya se pueden consultar en la página web, son casi 2.000 productos que mantendrán fijo su precio durante los próximos 5 meses. Distintas canastas según la región geográfica en cuanto a su aplicación. Ayer lo presentó Sergio Massa, el ministro, en una versión ampliada de lo que es precios justos, junto a también se espera que lleguen estos productos a todo el país, ¿no? A las distintas regiones geográficas, ya que van a estar vigentes hasta el 30 de junio.
La variedad de productos de la canasta varía según la región geográfica que se consulte. Por ejemplo, para lo que es, como siempre, Buenos Aires, se pueden encontrar 1.883 productos, en Mendoza, Córdoba y Santa Fe 1.884. Como siempre, el centralismo nos dice qué cantidad de productos se pueden encontrar en la Patagonia, ¿no? Adicionalmente, otro factor en el que se aseguran, y el más importante que tiene este programa, es que continúan con los... si bien se congelan, van a haber aumentos mensuales al ritmo del 3,2 para estos productos hasta el 30 de junio. Así que una engaña pichanga también, porque siguen subiendo, no es que se congelen. Te dicen, no, precio congelado, pero todos sabemos que no es así, ¿no? Bueno, también se habla o se ha incluido al calzado deportivo, hogar, construcción, celulares, pequeños electrodomésticos, canasta escolar y de educación, insumos industriales, textiles, motos, bicicletas, medicamentos, en todo esto que es precios justos y la ampliación en 2.000 productos que ya está en vigencia y que ha sido presentado días atrás por el ministro Sergio Massa. Y ha pasado desapercibido, quizás porque la inmediatez a nivel policial, a nivel nacional, de un caso como es el del juicio de Fernando Báez Sosa, pero ayer se conoció que la causa de abuso sexual contra el actor, presentador Gianola será en breves días más. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 3 de la Ciudad de Buenos Aires será el encargado de sentar en el banquillo de los acusados por el delito de abuso sexual simple contra una productora de radio, y de esta manera el actor se va a convertir en la primera persona de la farándula en la Argentina de ser juzgado por una causa de abuso sexual. En nuestro país, en ¿no? nuestro país. Está D'Artés, pero es en Brasil. Sí, y él es ciudadano brasileño. Bueno, Fabián Gianola está acusado por abuso sexual simple contra una productora de radio, y de esta manera ya comenzará en la justicia argentina. Será el primer caso de este actor acusado de abuso en llegar a juicio. No hay jurisprudencia por eso y será un leading case, de acuerdo a lo que dijo el abogado Gustavo Delía, que patrocina a la víctima de los hechos que serán juzgados, una locutora y la productora Viviana Aguirre. Por su parte, Aguirre destacó que de que no haya sido un obstáculo para que este avance de tipificación del delito, porque estamos hablando de un abuso simple que tiene una expectativa de prisión de 1 a 4 años, no estamos hablando de una violación, remarcó. Entonces, Gianola al banquillo y a juicio. Si bien este es el único que ha prosperado, porque había otras causas, tenía Fabián Gianola, todos recordar lo que le aconteció a una señora en Puerto Madryn también, ¿no? Donde se lo acusaba al actor de estas situaciones, ¿no? Bueno, Gianola al banquillo. Sigue preocupando el fuego en el Parque Nacional Los Alerces, que ya ha afectado 1.400 hectáreas. El incendio dicen que fue intencional. Las cenizas y el humo han llegado a la ciudad de Esquel. El siniestro, del cual aún trabajan 250 personas, es combatido por aviones hidrantes, helicópteros, y el origen dicen que fue intencional. Lo han confirmado desde la dirección del Parque Nacional Los Alerces. El sábado comenzó este foco ignio que se tradujo y ya se ha llevado 1.400 hectáreas de bosques nativos, y también lo que preocupa, ¿no? 10 viviendas y otras estructuras han sido alcanzadas por
el fuego. Las condiciones climáticas se mantienen extremas, con altas temperaturas superiores a los 30 grados y con vientos de hasta 60, lo que dificulta el trabajo de los brigadistas y del personal de bomberos que combate el fuego en el Parque Nacional Los Alerces, ahí en cercanías a la ciudad chubutense de Esquel. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Un día como hoy, un 9 de febrero como hoy, por ejemplo, nacía Joe Pesci, actor de gran trayectoria y cuya carrera se destacó por su personaje de mafioso. Fue uno de los grandes mafiosos del cine y de la televisión Hollywood. Esos tipos, Sí, antes había unos rubios grandotes, sí. ese siempre actuaba de malo. Siempre, claro. Era comisario. En la era... tele argentina también tenemos algunos que no pueden actuar otra cosa que no son de malos. También hacía Joseph Stiglitz, quien es un economista crítico de la globalización y de la economía de mercado. Ganó el Nobel de Economía en 2001 y de hecho tiene como uno de sus discípulos al exministro Martín Guzmán, al exministro de Economía Nacional. Nacía Víctor Sueiro, la primera vez que nació, en 1943, periodista cuyo libro Más allá de la vida narra el paro cardíaco que lo tuvo clínicamente muerto por 40 segundos y en el cual después se hizo toda una carrera también al respecto antes de fallecer definitivamente. En 1961 los Beatles lanzaban en The Cavern Club el primer recital de un total de 292 conciertos allí en Liverpool, en su ciudad natal, en Inglaterra. Fallecía Bill Haley también, un día como hoy, el impulsor y una de las primeras grandes figuras del rock, con su banda Bill Haley y los Cometas, en los años 50 en Texas, Estados Unidos. Tengo un saludo. Sí. Saludos, amigos, viéndolos por YouTube. En un rato estoy en Gobernador Gregores. ¿Saben quién está? No está de gira, ¿Quién? Va por toda la provincia del amigo Cacho Álvarez. Qué grande. ¿Estaba de vacaciones? Está de vacaciones. Mirá qué bueno, le mandamos un abrazo grande. Gracias por sintonizarnos, por vernos en este caso. En 1995 los Rolling Stones tocaban por primera vez en Argentina en un estadio de River completamente colmado. Creo que Argentina fue la única o el único país en todo el planeta donde hay fanáticos de los Rolling Stones que generaron una cultura aparte. Recuerden ustedes, los Rollingas fueron parte de los 90, 2000. Incluso debe haber todavía algunos, ¿por qué no? Y toda una cultura que nació con otras bandas y demás desde allí. En 2001 Mostaza Merlo debutaba como técnico de Racing y luego se culminaría campeón, o se consagraría campeón, cortando una racha así de 35 años sin títulos para la institución académica, para los de Avellaneda, que habían tenido, como digo, una larguísima temporada sin poder ser campeones y finalmente encontraron en Mostaza su mesías, por llamarlo de alguna manera. En 2020, la película coreana o surcoreana Parasite ganaba 4 premios Oscar y se convertía en la primera película que no era de habla inglesa en ganar el galardón principal de los Oscars. También hoy es el día, como dije, nacional de la pizza, una de las comidas más tradicionales y más consumidas en todo el mundo. Esto trata de darle un tono italiano. Es Alfredo Casero. Sí. Cuando era un poco más piola. Exacto. Que cantó Shimauta y Sí. Pizza conmigo también, que es el tema que justamente suena ahora. ¿De qué la prefieren a la pizza? A mí me gusta la tradicional, la especial, y me gusta mucho 4 quesos igual. Especial, jamón y morrones, dice Claro, usted. sí. Yo voy por ahí, jamón y morrones sin duda alguna. Sí, la especial juega siempre, ¿no? Pero si no tuviera que elegir, Sí. una que me encanta es la de, ¿cómo se llama? Con cantipalo. Sí. Sí, con cantipalo. Y, ¿sabes cuál? La pizza esta que lleva champiñones. Sí. ¿Champiñones y salsa blanca o solo champiñones? Champiñones y
morrón, cebolla. Mirá, qué refinado. Hago una pregunta y voy a buscar generar polémica con esto. Sí. Pizza de, por ejemplo, ananá o ananá con azúcar negra. Juega porque está dentro del calendario, es la pizza hawaiana. Sí, pero... Es un clásico, ojo, es ¿Sí? un clásico la pizza hawaiana. No es que diga un clásico del consumismo. Desde hace mucho está en la lista de las pizzerías. Usted fíjese, ¿no? En la lista. Sí, sí. No digo que haya que erradicarla del planeta, pero digo, ¿usted juega? Bueno, para mí, ¿vos? No. para mí no. Yo no la para mi pido. gusto no me gusta. Si nos están escuchando amigos de alguna pizzería y Claro. quieran acá lucir sus bondades, estamos Tráigase acá al mediodía. Una calabresa, una especial. Calabresa, dice Beto también, lo acompaña a ustedes. Beto hace buenas ¿Qué quiere? pizzas, podría 4 quesos. amasarse unas. A 4 quesos. Una de 4 quesos. Y acá hacemos a mí la me gusta de degustación. espinaca con salsa blanca también. Hacemos la degustación y Brian nos pone la calificación a cada una de las pizzas. Perfecto, vamos a hacer de jurados. 9:40 de la mañana, esto es Arriba al Día en esta jornada de jueves, acompañándote hasta el mediodía. Suena Casey con esto que es Boogaloo. Pon atención, quédate con mi canción, fiestón, de estilos en mi habitación, aquí es donde quedo con la inspiración, si se esconde, sube la iluminación, copón, que rimo lo que pienso con precisión, que nada se resiste a mi seducción, sexy es hoy mi exhibición, exijo Martini como Paul Desmond, espectáculo, noctámbulo, cálculo, cada rima para causar furor, mi glándula, veneno de tarántula, lo saco fuera, el micro tiene válvulas, mi gran dolor, debí volar, me vi reír y bipolar, me vi llorar, solo desolado con sin luz solar, ritmo rápido para descontrolar, con pocos bombos compongo, hongos, tronco y pongo diptongos, mi fondo es gordo y loco jazz, moviendo la boca acompaño al compás, yo brindamos, sin chinchamos, sin blin blin pintamos tímpanos, mi boca es un spray con estilos, siempre tengo tus colores preferidos, mi mente es una fuente, vente y semi-afluente o mi puente, hey, ahora no me pierdas el compás, no te rompas, no des un paso atrás, sigue como sigue la vida, sigue la rima, consigue la cima, y así algún día el ritmo te dirá como a mí. Yo no puedo estar sin ti, ni yo sin él. Con él mi voz se funde y atraviesa tu piel. Provoco locos síncope entre sístoles, diástoles, hip hop dándoles. Estrujo las estrújulas, o si no truco las brúscolas, sílabas y puntolas. Solo para que te enteres, para que te quedes con mi forma de rimar sin norma. Una mirada del palo, que hijo de puta soy cuando clavo un truco nuevo. Doblo esquinas, soñando despierto, pensando las rimas, hasta que acierto, experto en esto. Del contexto fresco, vesco, dejo al resto descompuesto. Yes, yo pillo el micro y armo un Cristo, un cisco, insisto, el chico listo, invicto en ritmos, vuelve para dar acción. Al rapero malo no va a haber reparación, no tras esta grabación, improvisándolo, aquí con los colegas complicándolo, yao, improvisándolo. Si quieres ver la cima, tío, cúrratelo, y así algún día el ritmo te dirá como a mí. Yo no puedo estar sin Pon atención, quédate con mi canción, fiestón, de estilos en mi habitación, aquí es donde quedo con la inspiración, si se esconde, sube la iluminación, copón, pon, que rimo lo que pienso con precisión, que nada se resiste a mi seducción, sexy es hoy mi exhibición.
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. La AGN detectó varias irregularidades en el acuerdo de Macri con el Fondo Monetario. La Comisión de Supervisión de la Deuda Pública de la Auditoría General de la Nación señaló que el acuerdo con el Fondo Monetario de 2018, durante la administración del expresidente Mauricio Macri, incurrió en un incumplimiento de los procedimientos normados, entre otras cuestiones. El préstamo stand-by del Fondo Monetario no cumple con el criterio establecido del proceso de negociación y ejecución normativa vigente, indicó la AGN, sobre la deuda que asumió la anterior gestión del gobierno con el organismo multilateral en el informe de la auditoría combinada respecto a la cuenta de inversión 2018. El Frente de Todos buscará aprobar la admisibilidad del juicio político a miembros de la Corte. La comisión que preside la oficialista Carolina Gaillard se reunirá en la sala 1 del edificio anexo para avanzar con esta instancia tras 2 reuniones previas que sirvieron para establecer el cronograma de trabajo y recibir los testimonios de los autores de los 14 expedientes que se tramitan. El gobierno uruguayo destituyó a la cúpula policial para iniciar una nueva etapa contra el narco. El gobierno uruguayo oficializó este miércoles el relevo del director y el subdirector de la Policía Nacional y explicó que lo hizo con el propósito de iniciar una nueva etapa que profundice los éxitos en la lucha contra el narcotráfico. River presentó a sus 4 refuerzos y aclaró que no reemplazará a Zuculini. El presidente Jorge Brito y el técnico Martín de Michelis encabezaron la presentación de Enzo Díaz, Salomón Rondón, Ignacio Fernández y Matías Craneviter, flamantes incorporaciones del club de Núñez. Avisó que no reemplazará al mediocampista Bruno Zuculini, quien el martes último sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El técnico y presidente de la institución acompañaron a los 4 futbolistas que se incorporaron en el último mercado de pases. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Cuando tenés un banco digital que te acompaña a todos lados, es mucho más fácil. Pedí tu tarjeta de débito, controla tus gastos y paga todos tus servicios siempre que lo necesites y desde donde sea que estés. Descarga la app y conoce más del banco digital de Sancor Seguros. Banco del Sol va con vos. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida. Revestimientos de porcelanato. Cerámicas. Porcelanato. Cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos. PVC vinílicos. Texturados. Pintura interior y exterior. Pegamento y pastina. Bachas Johnson. Griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296.
Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966 70 58 56. Búscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallego o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur. La opción a la hora de darle el toque final a tu casa. Mandar un video del norte al sur de Santa Cruz es mucho más rápido con SS Servicios. Ahora más hogares y zonas rurales de la provincia están más y mejor conectados. Con SS Servicios, los santacruceños estamos más cerca, porque detrás de cada conexión está nuestro compromiso y esfuerzo. SS Servicios. Toda conexión es posible. Un par de tibios besos velan por mí. Arma el playlist que más te guste. ¿Cuántas veces corro y no te puedo alcanzar? En esta temporada llevamos el rock hasta donde vos estás. www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Verano 2023. Hola Rubén, ¿cómo andás? Pucha, se me va el dedo. Bueno, te decía, quería que me expliques. Estos dedos que se me rebalan. Le hago corta. ¿Me puedes contar cómo abrir una cuenta en Banco del Sol? Sergito, abrir una cuenta en el Banco del Sol es más fácil que mandar un audio. Descarga la aplicación y en 2 minutos te registras con tu mail, tu DNI y un video. Igual si querés, a la tarde hacemos una videollamada y te muestro todo lo que podés hacer con tu cuenta. Llega Banco del Sol, el banco digital más humano, con la red de asesores más grande del país para estar bien cerca tuyo. Banco del Sol, va con vos. Somos Lima, la agencia de publicidad integral de Santa Cruz. Potenciamos tu empresa en el mercado. Lima, publicidad hecha por publicistas. Mira nuestros trabajos en limainc.com.ar. Neo Cibercentro, en Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Stenat, Will, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario. Arriba al día en esta mañana de jueves 9 de febrero. Se acerca el 14, Brian. ¿Estás para festejarlo? ¿Estás pensando en regalos? ¿Ya encargaste algo? Son detallitos. Muy bien, está muy bien. Hay que estar en el detalle. Ni a palos, dice Beto, ananá, por la pizza. Escríbanos 1551-6051. ¿Qué pizza? ¿Qué variedad de pizza? Hoy es el Día Nacional de la Pizza. Y recuerden que en nuestro portal, en el diarionuevodía.com.ar,
pueden votar la encuesta de quién es su candidato o candidata preferido a gobernador. Pizza de pollo igual ¿Se ahí. escucha mal, dice? ¿Escucha mal? Bueno, disculpe. Pizza de pollo igual ahí, ¿viste? Hay de todo tipo. De carne. En Brasil son bastante particulares, hasta chocolate, de hecho, o papas fritas le ponen a las pizzas. Son variedades particulares, no lo sé. ¿De panceta? No me gusta. No me gusta. ¿La Campo no le gusta? Huevo, no. ¿No le gusta? No. No me gusta en sí la panceta demasiado. Sabe que se pierde. Héctor, vos ayer hiciste una nota que es interesante, tipo servicio a la comunidad, ¿no? Contar o recordar que hay armazones y cristales sin costo. Exactamente. A nivel municipal. Sí, esto es continúa, de hecho nunca se paró esta propuesta de la Secretaría de Salud Pública del municipio, que funciona en el Peliche, pero que tiene la particularidad y tiene destinatarios a niños y hasta adultos, jóvenes igual. Que no tengan obra social. Que no tengan obra social, pero sí es condición que tengan el carnet hospitalario. Y actualizado. ¿Por qué? Porque con la receta que les tienda el facultativo médico que los atiende en el hospital, van al Peliche en el horario de 10 a 3, de 12 a 3 de la tarde, donde funciona el consultorio oftalmológico. Y ahí le hacen las medidas del vidrio. Tiene que recetarle un oftalmólogo del hospital, no puede ser de otro lado. No, puede ser del propio Peliche. O del propio Peliche, sí. A nivel municipal, digo. Sí. Y es gratuito, no tenés de hecho, que... sí, trabajan en tándem. Yo ayer fui, tuve una consulta médica allí y me mandaron a hacer un par de estudios. Al hospital, obviamente, hay que hacer carnet hospitalario, creo que sale 150 pesos por mes. Es para la gente, sobre todo, que no tiene obra social. No tiene obra social. Así que es muy buena la atención. Hace un rato fui también al Peliche a sacar una consulta odontológica. Lleno. Así que hay que ir más temprano. Mañana me toca otra consulta que tengo que hacer, así que voy a tener que ir más temprano todavía. Mirá, y eso que ha disminuido un poco la atención, ¿no? Una por la época del año, y la otra porque está el centro municipal de atención primaria de salud ahí en el barrio Bicentenario. Exactamente, sí. De hecho, bueno, también comprimió un poco. También la jornada de salud de trailers sanitarios en el... ¿Se fueron? Exactamente, que hubo en el Nicolai. Sí. Así que una buena, porque además comprarse unos lentes, por ejemplo, Beto, que los rompió, creo que él mismo a sus propios lentes, podría tranquilamente reponer. Yo no quiero meter la pata, pero un armazón con lentes y debe estar rondando los 150.000 pesos. Sí. Y no sé si ¿En serio? Sí, unos comunes. Menos mal que todavía veo. A mi mujer creo que le cobran de prueba, lo compras en cuota, como sea, o si tenés obra social, capaz te cubre algo, 140. Y a Carita Verne, que son especiales, bifocales, no sé qué cosa, 200.000 y los de Cari encima tienen la reacción, no sé cómo se llama, que cuando hay sol se oscurece. Eso, bifocales, no, ¿cómo tiene un nombre? Antes se usaba mucho eso. Politécnicos, nada. El tema es que entre 140 y 200 unos lentes. ¿En serio? Que te lo dé gratis vale oro. Fotocromáticos. Así que, y bueno, las obras sociales o las prepagan, no sé cuánto te cubren. Pero en este caso, a nivel municipal, si no tenés obra social, tenés carnet hospitalario actualizado y te lo receta un profesional del hospital o del Peliche, te lo dan gratis. Sí. El caso que dicen ustedes de los precios, ¿son eligiendo el armazón que te gusta? No, son o un promedio, ¿no? Algo normal, digamos. Y no baja de ahí. Estos hace un año y medio atrás. Sí. Me salieron y casi 50.000 pesos. Sí. Y bueno, sí, duplicando por lo menos. A nivel de inflación, está bueno. Entonces... Duplicando serían 100 hoy, un poquito más. Y son de batalla, ¿no? Sí. No te va a comprar los delicaditos si son brutos y lo caí. ¿No? Así que cuide su salud oftalmológica porque está carísimo. Sí, y el dato vale porque hay mucha gente que no lo sabe, que no tiene lente y dice, no me los puedo pagar. Bueno, por lo menos, si tienen obra social, averigüen cuánto les cubre, si les cubre, o reclamen. Y si no lo tienen, saquen el carnet hospitalario. Vayan al hospital o al Peliche, que se lo recete un hospital, un profesional del hospital o del Peliche, y bueno, y con eso se van y se los dan gratis. Sí.
de 12 a 15 horas. Creo que la atención, ahí está el doctor Murray también. Quien es jefe De 12 a 15, Peliche. de lunes a viernes en el CAPS Peliche. Así que para aprovechar, ¿no? Aproveche la oferta por el momento. Yo lo haré, por lo menos. ¿Usted tiene que usar lente? Yo creo que por lo menos de descanso debería Sí, de usar. descanso, cuando está todo el día con la computadora. Bueno, ahora todos estamos con el celular. Sí, a mí me pasa que hay momentos en los que no veo bien a una distancia de acá enfrente, por ejemplo, si pasa alguien, ya como que siento la vista cansada. No me duele la cabeza ni nada, pero sí siento que debería ahí tener. Fija que necesita. No, esa es fija, ese es el primer síntoma. Así que voy a ir a verlos. Pausa en Arriba al Día, 10 de la mañana en la República Argentina. Hermosa jornada en Río Gallegos para disfrutar y también escuchar buena música. Slowly got you eyeball. He won holy roller. He got hair down to his knee. Got to be a joker. He just do what he please. He wear no shoe shine, he got toe jam football, he got monkey finger, he shoot the collar, he said, you know me. Thing I can tell you is you got to be free. Come together. Over me. He back production, he got walrus gumbo, he got all no sideboard, he want spinal cracker, he got feet down below his knee. Hold you in his armchair, you can feel his disease. Come together. Over me. He roller coaster, he got early warning, he got muddy water, he want mojo filter, he said 1 and 1 and 1 is 3. Got to be good looking 'cause he's so hard to see. Come together. Over me. Come together. Yeah. 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 Come together. Come together. Come together.
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. El presidente al frente de todos. Tenemos que estar todos unidos en el mismo bote. Así lo manifestó el presidente durante un encuentro con ministros de su gabinete e intendentes de la primera y la tercera sección electoral, en el que volvió a confirmar el llamado a la mesa política de la coalición para el 16 de febrero. Llanola a las puertas del juicio oral en un caso que sentará jurisprudencia. El actual acusado por el delito de abuso sexual simple contra una productora de radio se convertirá en la primera persona de la farándula en ser juzgada en el país por una agresión sexual. No hay jurisprudencia de eso, sería un living case, dijo el abogado Gustavo Delía, que patrocina a la denunciante. El juicio comenzaría entre abril y junio. Noticias al instante. Zelensky repitió su pedido de armas a Sunak, Macron y Scholz. El líder ucraniano viajó por Reino Unido y Francia para encontrarse con los gobernantes y seguir exigiendo armas. Luego emprenderá viaje a Bruselas para participar de una cumbre de la Unión Europea. Real Madrid goleó al Al-Ahly y es finalista del Mundial de Clubes. El Real Madrid goleó 4-1 al equipo de Egipto y se clasificó a la final del Mundial de Clubes que se desarrolla en Marruecos, donde enfrentará al Al Hilal de Arabia Saudita, dirigido por Ramón Ángel Díaz. Los brasileños Vinicius a los 24 minutos del primer tiempo y Rodrigo a los 45 más 2 de alargue, a los 2 minutos del añadido del segundo tiempo. El uruguayo Federico Valverde al primer minuto del complemento y el español Sergio Rivas a los 7 minutos de alargue marcaron para el último campeón y máximo ganador de la Champions League. En tanto, el turco Ali Malul a los 20 minutos del segundo tiempo de tiro penal señaló el descuento en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de la ciudad de Rabat. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Seguí escuchando la radio del rock. En breve volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. ¿Sabes a cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labrí. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Sumamos nuevos productos a Moodbean Shop. Encontrá las mejores marcas en celulares, televisores y mucho más. Comprá con nuestra tarjeta y recibilo gratis en tu domicilio. A Moodbean Shop, una tienda pensada para vos. Una promo que garpa es la que te premia con 10.000 pesos por semana y sin salir de tu casa. Si sos usuario Camusi, adherite a la factura digital y participa. Sorteamos 150.000 pesos cada semana. Registrate en nuestra web o descarga la app Camusi Gas para celulares. Camusi, más que energía. Bases y condiciones en www.camusigas.com.ar. Finisterre Río Gallegos está a full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado y camping. Animate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Tenemos todas las formas de pago. Te esperamos en nuestro nuevo local en la avenida Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad en horario corrido. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en las redes. En Facebook somos Río Gallego Finisterre.
En Instagram, Finisterre Patagonia o en tiendafinisterre.com.ar. O escribinos, hacelo al WhatsApp 2966-629707 o 2966-498863. Llevamos el rock hasta donde estés. La mejor música la pones vos. Como siempre, WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día 100.9. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint-Gobain. Todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario. En arriba continuamos en arriba al día en la mañana de este jueves en la ciudad de Río Gallegos. Nubes aparecen sobre el cielo de la capital provincial, pero ha sido un enero, un diciembre también que ha pasado muy agradable en nuestra ciudad. Ha acompañado el clima
la urbanización o la puesta en valor de la ciudad hace que, o fue haciendo que a la gente, sobre todo al visitante, le llamara la atención y decidiera quedarse algunos días más. La propuesta también el ofrecimiento de Río Gallegos como destino en otros puntos también hace que se fije y digan, Río Gallegos, bueno, hay esto, está lo otro para hacer, hay propuestas. Y justamente por eso vamos a hablar con Paulo Luncevich, que es nuestra referencia frecuente para hablar justamente en materia de turismo, hotelería, gastronomía, justamente porque es referente de la Federación de Hoteleros y Gastronómicos, y con quien vamos a hablar respecto de la noticia que dieron a conocer desde el municipio, que hubo un 78% de ocupación durante el pasado mes de enero, lo cual seguramente sea bueno. No tengo presente los indicadores de otros eneros, pero seguramente que es algo para celebrar, sobre todo en dicho ámbito. Luncevich, buen día, ¿cómo le va? Héctor, Fernando y Julián saludándolo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Un saludo grande para ustedes y para toda la audiencia. Bien, por suerte. Imagino que satisfechos, digo, siempre 78%. Da cuenta de que hay un margen todavía para mejorar, para poder ocupar y establecer justamente de cara seguramente al próximo enero, pero es un número que para una ciudad como Río Gallegos, que quizá no tiene un atractivo natural o playas para una época de verano, ha sido un buen número. Sí, realmente sí, fue un buen enero y que también tuvo la particularidad de que ha estirado un poquito más la estadía, como bien hablabas en la introducción. O sea, antes quizás hemos tenido ocupaciones similares, pero con una estadía menor. Ahora lo que marca es que hay gente que quiere conocer más la ciudad y que está usando o recorriendo más los atractivos que tiene la ciudad, así que eso es interesante. Si bien, como te digo, es un buen número, es un poco inferior a lo que fue el enero pasado, pero hay un factor que es determinante en esto, que es el previaje. El enero del año pasado tuvo el plus, digamos, del previaje, y hizo que la temporada fuera un poco más importante, igual que en febrero. Ahora febrero es un poquito más flojo, pero bueno, estamos terminando de ver a ver cómo se termina de perfilar. Ya llevamos una semana recopilando información y viene un poquito bastante por abajo del anterior, pero bueno, vamos a esperar que termine con un buen número igual. Paulo, digamos, esto no es casualidad, ¿no? Porque hace ya más de un año que venimos escuchándote a vos, escuchando a gente del municipio, del gobierno también, en este trabajo que se ha intensificado para que Río Gallegos deje de ser ciudad de paso y empiece, o por lo menos, a extender la cantidad de días que la gente viene o que venga más, ¿no? Se ha trabajado en diferentes caminos para lograr esto. Sí, no es casualidad. O sea, hace muchos años que venimos trabajando nosotros desde la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de la ciudad para tratar de instalar y de dejar, como se habló siempre, de ser un lugar de paso. Estuvimos hablando también en los últimos años que éramos un lugar de escala, donde la gente, si bien estaba en tránsito hacia otro lugar, pero buscaba quedarse acá por una serie de beneficios que le daba respecto de otros lugares donde detenerse. Y bueno, y ahora ese plus de poder potenciar todos los atractivos que tenemos, sobre todo en los alrededores, que son los que más determinan, digamos, que la gente se quede y que la estadía sea más larga, como es el caso de Laguna Azul y Cabo Vírgenes, que si bien todavía hay que trabajar bastante más, pero bueno, ya se está trabajando bastante firmemente en mejorar las instalaciones, los servicios que se dan en esos destinos, el acceso hacia allá, y bueno, y nosotros también estamos intensificando la promoción de esos lugares, participando en cuanto evento tenemos oportunidad de estar en cualquier lugar del país, incluso del mundo también, porque hemos también estado acompañando a la provincia que estuvo participando de la Feria Internacional del Turismo, también que se hace en Madrid, la FITUR, donde también junto con la Federación Hotelera de la Argentina también llevamos nuestra propuesta para que todo el mercado que viene a la Argentina sepa que existimos, digamos, y que tenemos cosas para dar, y se ve reflejado porque hoy que hay muchos extranjeros que están viniendo y recorriendo la Argentina y la Patagonia en particular, también están recorriendo nuestra ciudad. O sea, hay mucho extranjero, no solo
brasilero, que es lo que todo el mundo cree que es lo normal, o el chileno, sino también que hay gente del resto de Latinoamérica y mucho europeo que está recorriendo nuestra ciudad, ¿no? Ujú. Luncevich, se da la particularidad de que, usted dígamelo o díganos, la impresión sería que Gallegos ofrece muy buenos servicios de gastronomía y que la hotelería está creciendo, pero está mejorando, pero todas las consultas de personas, la primera consulta destacan la buena gastronomía en la ciudad, ¿no? El mejoramiento, ¿no? Sí, la gastronomía es un factor hoy que prácticamente es un atractivo más y también hace a que esto sea de esta manera. O sea, por eso también surge esto de que los fines de semana también está cambiando la dinámica de visita a la ciudad, sobre todo fuera de temporada, donde la gente de localidades vecinas y de la región, incluso del mismo Magallanes, en Chile, vienen los fines de semana porque el esparcimiento, la nocturnidad, toda la oferta gastronómica hace que realmente vaya tomando ya una preponderancia, y bueno, y las inversiones que están habiendo y un montón de inversores que apuestan a la actividad. Lo estamos viendo con las inauguraciones que están habiendo ahora, que van a ver ahora en estos días, ya mañana está inaugurando otro establecimiento. Estamos realmente con además de las mejoras, con nuevas propuestas, y bueno, y también la hotelería va mejorando sus espacios que como hablamos muchas veces habían quedado muy golpeados previo a la pandemia, y durante la pandemia se había consolidado una caída muy, muy importante. Bueno, y ahí están empezando a reactivar y a poder reinvertir y mejorar los servicios, y todo eso va sumando a que haya una actividad cada vez mayor. Por eso también es que seguimos apostando a promocionar y a incentivar y motivar la visita, porque realmente tenemos que ofrecer y cómo atenderlo, ¿no? Luncevich, al respecto, dos cuestiones por consultar. Primero, una que tiene que ver con el factor humano, ¿no? De al uno ir viendo y encontrándose con gente de otros lados, viendo, no sé, patentes de otros lados, escuchando acentos, idiomas, también el vecino, la vecina de la ciudad va tendiendo a generar esa costumbre, ¿no? De la hospitalidad, de si te cruzas a alguien y te preguntan, asesorar. Digo, desde el factor humano, cada uno también hace a que este sea un destino visitable. Muchas veces uno se queda con esa cuestión, pasa por un lugar que quizás no tiene atractivo turístico, pero si te tratan bien, decís, no, la verdad que me llevó esto de la gente. Y por el otro también la cuestión de que se va viendo que el privado hoy apuesta porque justamente sabe que de alguna manera le va a redituar. Usted hablaba de comercios que van abriendo y algunos por abrir. Esto no solo pone en valor sobre todo el centro, que es donde se están abriendo los locales, que uno salía a caminar antes y veía que estaban derrumbrados, rotos, con techos caídos, y hoy son lugares puestos en valor. Y digo, esta transformación también hace que quien tiene el dinero para apostar lo haga, ¿no? Sí, todo esto es una espiral positivo que en forma proactiva va haciendo que todo crezca y que todo se contagie y que vaya generando dinamizar las cosas. También lo hemos visto con estas propuestas que se han hecho desde la Dirección de Turismo de la Municipalidad de acercar a los vecinos a los atractivos de la ciudad, que muy pocos conocían. O sea, hay mucha gente que desconocía los atractivos que teníamos, y una vez que los vio y los conoció, realmente entendió que teníamos cosas para ofrecer, que las cosas que tenemos valen la pena, y empieza a contarlo. Y eso también suma a esto que vos decías, a que todo el factor humano de la población, sea del sector turístico o no, empieza a actuar y a accionar y reaccionar positivamente en orientar y ayudar, a asesorar bien a la gente que consulta en la calle, recomendarle, orientarlos bien. Antes las consultas, lo hemos visto, incluso hablado en años anteriores, donde le preguntaban, che, ¿qué puedo hacer? Y la gente automáticamente decía, no, nada, tenés que irte a Calafate. Bueno, hoy eso ya no pasa. Entonces todas esas cosas hacen que la estadía sea cada vez más placentera, y también eso también hace a que todo se vaya contagiando y que vayamos mejorando las cosas. O sea, vos ves que al lado de cada inversión y lugar que se pone en valor, el negocio al lado mejora el frente, y la vidriera, pinta,
arreglo del cantero, lo mismo pasa al lado de los establecimientos hoteleros y demás, y todo eso va contagiando a que, además de las obras que se hacen de mejoramiento de la ciudad, el mismo vecino vaya poniendo también en valor su parte de la ciudad, ¿no? Pablo, hasta acá lo que se ha logrado. Digamos, si se tienen, o ya encarando el año, ¿hay objetivos que se marquen sabiendo hasta dónde llegaron y por ahí las posibilidades que hay o cómo se presenta el panorama en este 2023? Sí, en realidad, o sea, digamos, los objetivos son para bastantes más años, o sea, todavía nos falta mucho camino por recorrer. O sea, para poder consolidarnos como destino, primero tenemos que tratar de que realmente estemos todos convencidos de que esto realmente es una alternativa y una salida económica para la ciudad. O sea, nosotros también interactuamos con otros actores de la actividad económica y con muchos otros vecinos que quizás no están de acuerdo con una política de mejoramiento digamos, con vistas a mejorar la visitación de la ciudad, con generar espectáculos, con eventos, con estas cosas y cuestionan estas cosas. Eso también hay que trabajarlo porque si no termina siendo una cosa coyuntural y si no se sostiene en el tiempo, todo esto que trabajamos vuelve a foja cero. Así que hay que seguir consolidando y haciendo entender de que quizás esto no es un capricho o una oportunidad política de un X dirigente, sino que también es parte de una política de desarrollo y de crecimiento que hace que se inicie un camino hacia una transformación económica de la ciudad y que deje de ser solo una ciudad administrativa. O sea, porque siempre decimos que si bien es cierto que Río Gallegos es la capital de la provincia de Santa Cruz, pero también tiene que ser la capital cultural y comercial. Y a ese punto es a donde tenemos que llegar, que si no tenemos un centro comercial acorde, si no tenemos actividad y oferta cultural como corresponde, no vamos a poder traccionar en estas cosas. Y también hay que terminar de consolidar la puesta en valor de los atractivos turísticos, hay que terminar de consolidar la red de servicios turísticos que incluyan los transportes turísticos, la oferta de las agencias y que se convierten en receptivos para que se dejen de hacer estas excursiones desde el Estado y que se hagan directamente del sector privado, como funcionan todos los destinos, y que realmente esto sirva para que haya una previsibilidad y una forma de accionar y de contratación que sea la que están esperando todos los grandes operadores turísticos del país para poder incorporarnos de una vez por todas en esto. Así que esto es un desafío que nos va a llevar por lo menos una década más hasta que podamos llegar a consolidar esto y que seamos incorporados a los atractivos turísticos, si es que seguimos un camino en esta misma línea y no empezamos a ir y venir nuevamente, ¿no? La última que le hago, y se la hice ayer a Simunovic de Calafate también, ¿qué recomienda visitar en Río Gallegos? ¿Dónde comería sin generar conflicto de interés de que usted diga tal lugar y después salte el del vecino de enfrente y le diga, no busco eso, sino que recomienda a alguien para los vecinos o para algún oyente que esté en otro punto de la provincia o del país que nos visite? Y hoy es el Día Nacional de la Pizza también, si quiere recomendar una buena pizza. Sí, bueno, hoy obviamente le mandamos un saludo grande a todos los pizzeros. Nosotros tenemos afortunadamente una diversidad y una amplitud de oferta muy importante en lo que tiene que ver con la oferta gastronómica, y hay realmente para todos los gustos y para todos los bolsillos, con muy buena calidad en todos los sentidos. Entonces, en ese sentido, en realidad, la comida es como una cuestión de gustos y de preferencia. Nosotros, cuando la gente nos pregunta en los hoteles qué comer, un poco decimos, bueno, a ver, ¿cuál es tu intención? ¿Qué es lo que preferís? Y a partir de ahí empezamos como a ir orientando las distintas opciones que hay, y también influye, si bien es cierto que Gallegos es chico, pero a veces también influye en el asesoramiento, la cercanía en la que están, porque a veces por ahí la gente cuando viene no quiere sacar el vehículo y no quiere llegar, entonces por ahí lo orienta a que vaya cerca de donde está. Pero bueno, como te digo, la oferta es muy variada y está muy dispersa en toda la ciudad. Tenés desde las muy ricas picadas y cosas que surgen en la costanera hasta sabores de familia que se hacen en los barrios, como en la calle Gotti, como las pizzerías que tenemos hoy, una oferta que realmente es muy distinta y que hace una variedad de pizzas, como son las 3 pizzerías que tenemos en el centro, que están todas en una cuadra
alrededor de Roca y San Martín, donde ahí hay un poco de todo, y también oferta gourmet que también la tenés ahí cerquita, para poder ver tanto en el club como con el otro club, que están en calle San Martín y Kirchner, como también los locales que están sobre calle Sarmiento, donde también hay buena parrillada y buenas cosas, en la rural, que también tenemos otra oferta importante de carnes y demás. O sea, realmente tenemos para darle un poco a todos y que cada uno pueda encontrar su espacio, y la recomendación es que a medida que vayan pudiendo los recorran a todos y vayan buscando su preferencia, porque van a poder encontrar una sorpresa en cada uno de ellos, ¿no? Y con respecto a los atractivos, obviamente el atractivo estrella, digamos, de Río Gallegos en cuanto a los recursos naturales es Cabo Vírgenes, con todo lo que tiene. Es el inicio del estrecho de Magallanes, el último faro continental argentino, donde están también las cuestiones históricas que tienen que ver con el cementerio de los alemanes, con el buscador de oro, con el hospital de pingüinos, con aquellos atractivos que tienen en el museo que tiene la UMPA ahí, y la biblioteca que tiene prefectura. O sea, realmente hay un atractivo muy interesante en esa zona, lo que tiene que ver con lo natural. Y si vos me decís a mí, en la ciudad, además obviamente de las particularidades y cosas que tienen los distintos museos de la ciudad, pero yo no dejaría de invitar a recorrer la casa histórica del Colegio María Auxiliadora, que realmente es un viaje al pasado que es difícil de olvidar, digamos. Perfecto. Luncevich, como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un saludo grande. Que tengan buen día. Pablo Luncevich, referente de hoteleros y gastronómicos de nuestra ciudad, luego de las buenas nuevas, que hubo un 78% de ocupación durante el mes de enero en los distintos recintos de nuestra ciudad, es decir, hubo movimiento. Y el clima acompañó. Y agregado a eso, se está notando, en cuanto a los visitantes que llegan a la capital, una particularidad que en otras provincias ya se ha empezado a trabajar para adoptar los servicios. La gran cantidad de motorhome, campers, caravan, como le quieras nombrar, de acuerdo a su tamaño, sí tiene su denominación, y que ya en el Río Gallegos en un momento se habían establecido como lugar de estacionamiento frente al Palacio Municipal. Ahora se han trasladado hacia la costanera, en su gran mayoría. Lo bueno, lo que tendría que pensarse en nuestra ciudad como en Calafate, es un lugar, una estación de servicio con todas las comodidades, ¿no? Sí, tal cual. Están trabajando en la estación de servicio. Días atrás recorrí la zona oeste de la ciudad, la circunvalación, la ruta Asturias y 53. Ya está avanzado una estación de servicio, la de la A. Y al frente está el cartel de la de bandera, ¿no? Para instalarla. Ah, también va a haber va a haber dos. Frente a frente, sí. Mira vos. No me voy a ir hasta allá para cargar nada. No, Tampoco tengo auto, así que no me preocupa. 10:30 de la mañana en la República Argentina, una nueva pausa en esta jornada. 1551-8266. No, nada que ver, ese es el viejo. 1551-6051. 1551-6051-51-60-51 es el número para que te comuniques con nosotros. Puedes también seguirnos a través de Facebook y en YouTube, donde estamos derechito, las 3 horas que dura esta emisión, le metemos derecho en YouTube. Así que, como hacía Cacho Álvarez, que nos miraba desde Gobernador Gregores por allí, podés sumarte también a nuestra emisión. Esto es Arriba el Día, con Héctor Mancilla, Fernando Tornú, Julián Quirós y Brian Álvarez acompañándote. Si entiendes que en el sueño no hay pecado, vos sabes que luchando se puede hacer. Si entiendes que tan solo fue un día malo, vos sabes que mañana te espera noche sin paz, sol y final. Llega el encuentro, se te entibia el corazón y empieza a brillar. Quiero llevar al
otro lado y encontrar nuestras almas en ese lugar. Los perdidos que sin camino siempre mucho más lejos queremos llegar. Noches sin paz. Se encuentra y empieza a mirar o le mueve. Cielo, ya no quiero. Y me vuelvo otra vez y pero no te y encontrar en este lugar los perdidos que sin camino siempre mucho más lejos. Noches sin paz. Horas y empieza estar en el cielo. Ya no quiero nada. Y me vuelvo otra vez y estar en el cielo. Ya no quiero. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. La Corte se reúne en medio del pedido de juicio político a todos sus miembros. La Corte Suprema de Justicia inicia este jueves el año judicial con la primera reunión de acuerdo en un contexto determinado por el pedido de juicio político que sostiene el oficialismo en el Congreso contra los 4 miembros del máximo tribunal.
El escándalo de los chats entre la mano derecha del presidente del tribunal y el ministro de Seguridad porteño sobrevuela en este primer encuentro en el comienzo del año judicial. Chubut, el incendio en el Parque Nacional Los Alerces ya llegó al lago Cholila. Un foco de incendio que comenzó días pasados en el Parque Nacional Los Alerces, ubicado en Chubut, ya consumió unas 1.400 hectáreas y ante el rápido avance de las llamas fueron convocados brigadistas de otras provincias. El pasado fin de semana comenzó este incendio que rodeó todo el sector de la Laguna Larga, ubicada a 50 kilómetros de Esquel, y si bien se desconoce su origen, las autoridades comenzaron a investigar si fue intencional. De hecho, ya dieron aviso a la Policía Federal. Noticias al instante. Ya son más de 16.000 los muertos por el terremoto en Siria y Turquía. La cifra de víctimas fatales sigue en ascenso y estiman que siga creciendo con el correr de las horas. El terremoto va camino a ser el más mortífero en Turquía desde 1999, cuando un temblor de fuerza similar causó más de 17.000 muertos. Dibu Martínez, elegido finalista del premio The Best de la FIFA. Los premios se entregarán en una ceremonia que tendrá lugar el próximo 27 de febrero, en donde los grandes premios a entregar serán los de 7 ternas: mejor jugador, mejor jugadora, mejor entrenador, mejor entrenadora, mejor arquero, mejor arquera y la de los hinchas sobresalientes, The Best FIFA Fan Award. En este último figuran los fanáticos argentinos, claro, los saudíes y los japoneses, los cuales estuvieron presentes en Qatar, y el arquero, campeón del mundo, con la escaloneta, compartirá la terna del galardón que se entregará en Zúrich junto al belga Thibaut Courtois y el marroquí Yacine Bouno. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Cuando tenés un banco digital que te acompaña a todos lados, es mucho más fácil. Pedí tu tarjeta de débito, controla tus gastos y paga todos tus servicios siempre que lo necesites y desde donde sea que estés. Descarga la app y conoce más del banco digital de Sancor Seguros. Banco del Sol va con vos. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida. Revestimientos de porcelanato. Cerámicas. Porcelanato. Cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos. PVC vinílicos. Texturados. Pintura interior y exterior. Pegamento y pastina. Bachas Johnson. Griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966 70 58 56. Búscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur. La opción a la hora de darle el toque final a tu casa. Mandar un video del norte al sur de Santa Cruz es mucho más rápido con SS Servicios.
Ahora más hogares y zonas rurales de la provincia están más y mejor conectados. Con SS Servicios, los santacruceños estamos más cerca, porque detrás de cada conexión está nuestro compromiso y esfuerzo. SS Servicios. Toda conexión es posible. Un par de tibios besos velan por mí. Arma el playlist que más te guste. Corro y no te puedo alcanzar. En esta temporada llevamos el rock hasta donde vos estás. www.eldiarionuevodia.com.ar Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Verano 2023. Hola Rubén, ¿cómo andás? Pucha, se me va el dedo. Bueno, te decía, quería que me expliques. Estos dedos que se me rebalan. Le hago corta. ¿Me puedes contar cómo abrir una cuenta en Banco del Sol? Sergito, abrir una cuenta en el Banco del Sol es más fácil que mandar un audio. Descarga la aplicación y en 2 minutos te registras con tu mail, tu DNI y un video. Igual si querés, a la tarde hacemos una videollamada y te muestro todo lo que podés hacer con tu cuenta. Llega Banco del Sol, el banco digital más humano, con la red de asesores más grande del país para estar bien cerca tuyo. Banco del Sol, va con vos. Somos Lima, la agencia de publicidad integral de Santa Cruz. Potenciamos tu empresa en el mercado. Lima, publicidad hecha por publicistas. Mira nuestros trabajos en limainc.com.ar. Neo Cibercentro, en Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Stenat, Will, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Llega a Río Gallegos, Rata Blanca. La exitosa banda de hard rock visita la Patagonia en el marco de su extensa gira internacional. Sábado 11 de marzo, desde las 21 horas, en el Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106. Anticipadas con descuento por todopaz.com.ar y puntos de venta oficiales. Rata Blanca, en Río Gallegos. Vivirás una noche sin precedentes. Produce FTM, La Roquería y CNC. Acompaña Municipalidad de Río Gallegos. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario.
Seguimos en el aire de Radio Nuevo Día 100.9 acompañándote en esta jornada de jueves 9 de febrero en la República Argentina, en la ciudad de Río Gallegos, particularmente una mañana muy agradable se sostiene, luego de lo que ayer fue también un miércoles muy lindo en la capital santacruceña, de lo que viene siendo un verano bastante amable. 16 grados 9 la temperatura actual en la capital, viento soplando desde el norte a 13 kilómetros por hora, en una jornada con una máxima pronosticada de 19 grados, y atenti porque hay chaparrones previstos para horas de la tarde y de la noche en nuestra ciudad. La idea es poder charlar respecto de la polémica que sigue suscitándose, que de hecho cada vez que pongo YouTube me aparecen los muchachos allí tratando de mentiroso y de corrupto al intendente de la ciudad. Obviamente es un video pago, con publicidad paga. Hay allí un perfil que tiene la cara de este grupo hacker mundial Anonymous, pero bueno, uno entiende quiénes son los que, o ve, ¿no? Se intercalan las publicidades de YouTube entre ellos y un diputado nacional, y 1 más 1 me parece que es 2. Y la polémica que subyace de esto también tiene que ver con el ámbito local y el pedido de explicaciones por parte de los concejales de la oposición local, que pretenden justamente que el intendente les diga, o al menos en el caso de Pedro Muñoz, les otorgue la nómina de empleados municipales, lo cual yo presumo que no será, no tendrá lugar. Pero bueno. Sí. ¿O sí? No, porque la verdad que hasta el momento nunca ha habido contestaciones a este tipo de pedido, ¿no? Pero este es un caso en el cual, digamos, no es una obra tantos millones de pesos, es una lista de contrataciones. Capaz, si no hay nada raro, digamos, se la dan y listo. Porque ellos, la excusa del municipio respecto a este polémico tema ha conversado es que ellos lo contrataron y no fue a laburar, lo despidieron, punto. Digamos, entonces ahí está buen argumento. El fin, sí. El fin de esta historia para ellos, ¿no? Del otro lado dicen otra cosa. Perfecto, está Pedro Muñoz entonces, concejal de la coalición cívica ARI dentro del bloque Unidos en nuestra ciudad, justamente para charlar al respecto. Muñoz, ¿cómo le va? Buen día. Héctor, Fernando y Julián los saludamos y le agradecemos como siempre la predisposición para hablar con Nuevo Día. No, por favor, al contrario, el agradecido soy yo. Buenos días a ustedes, muy buen año para todo el equipo y buenos días a todos los vecinos. En principio le pregunto, ¿usted tuvo la posibilidad de comunicarse con estas personas que denuncian justamente el accionar por parte del intendente y de su espacio político? Bueno, tuve la intención, no resultó, pero a sabiendas, y justamente por eso en la nota lo mencionamos, a sabiendas de la información que surgía, al menos en los medios, es que uno hace la consulta y solicita información al respecto, en todo caso para atribuir, deslindar o alguna responsabilidad referida a esto, pero es más que evidente en función de las cuestiones que después se fueron prolongando a través de distintas notas respecto a que efectivamente esto habría ocurrido tal cual como se menciona allí. Conclusiones que nosotros volvimos a insistir, no es la primera vez, lo que pasa que nuevamente surge esta situación respecto al personal que tenemos aquí en el municipio, en este caso ya una situación que se da con gente o con personas que no son de la localidad, pero hay un punto en el cual nosotros volvemos a insistir, por eso lo ponemos en la nota, porque ya lo habíamos pedido en los distintos informes, es el conocimiento real de las personas que están prestando funciones aquí en el municipio, ya sea en su carácter de contrato, ya sea en su carácter de cargo político, o en el caso también de los monotributistas, de cuántos tenemos, y las personas nombradas en tal sentido. En esto, el año pasado, a finales de año, el contador Roble nos había mandado la cantidad de monotributistas que tenía el municipio. Nosotros lo que estábamos solicitando es la nómina, diríamos, real de los nombres ahora, en este punto, en función de esto que ha surgido y que tiene que ver, o que se agrava o que se genera, y ustedes lo estaban manifestando recién, porque, bueno, estamos en un año electoral en donde
cuestiones como estas, diríamos que surgen, y lo pusimos también en la nota, en beneficio, diríamos, de una campaña electoral y personal, en relación al uso, en este caso, de fondos, porque en definitiva, los fondos que surgen de los ingresos que tiene el municipio, muchos de ellos en función de los impuestos elevados que tenemos aquí en la localidad, y esto es lo que hacemos referencia en este punto, en el sentido de tener ese contralor y ese resguardo de la no utilización de recursos de todos los vecinos en favor de un sector, en este caso del que tiene el departamento ejecutivo, ¿no es cierto?, el intendente. Usted hablaba también de monotributistas. ¿Es normal que el municipio tenga una lista de monotributistas? Es normal que tenga, está establecido que el municipio puede tener un monotributo, eso sí lo puede hacer, siempre y cuando sean en funciones y tareas en las cuales no exista personal municipal para cumplir esas funciones. El tema es que se ha ampliado, a nuestro entender, se ha ampliado más allá de esta situación y estas condiciones, y por allí surge que hay monotributistas en lugares donde tranquilamente podría prestar funciones un compañero municipal. Y esto es lo que nosotros también hacemos referencia, y lo hemos solicitado en estos 3 años bueno, ya estamos en el último año de la tarea, pero en los 3 años anteriores hemos insistido con estas cuestiones y con estos reclamos, habida cuenta de que tenemos un presupuesto que establece una determinada cantidad de personal, y por otro lado, la utilización de los monotributos, de contratos, diríamos, genera, una ampliación de la planta funcional real que tenemos en el municipio, y más teniendo en cuenta situaciones como las que aparecen en estos días y que se han, diríamos, visibilizado aún más, cuestión que llevó a reiterar este pedido, dado que estamos, vuelvo a reiterar, en esta situación. Hay un año electoral donde, digamos, este tipo de maniobras en favor de alguien, en este caso del intendente, para hacer una campaña, no se corresponde ni se condice con la normativa, ¿no? También perdón, Héctor, al ser, como dice usted, un año electoral, va a haber un montón no sé si un montón, pero sí va a haber este tipo de jugadas, ¿no? De un lado y del otro, no digo jugadas sucias, porque en caso de que esto fuera real, digamos, amerita las explicaciones del caso, pero sí con un montón de cuestiones que digamos, subyacen a la política, ¿no? Y que no hacen al debate político en sí. Sí, coincido en ese punto, que puede ser, diríamos, de un sector o de otro, pero más allá, independientemente de eso, si hay un hecho de esta naturaleza, en este rol que tenemos hoy, diríamos, en la gestión del gobierno, en este caso desde la minoría, corresponde hacer el pedido de informe, corresponde solicitar la información para esclarecer estas cuestiones. Más allá, pues en esto coincido con lo que vos mencionás, de que haya o no, diríamos, metida la cuestión política en el medio, pero hay un hecho, y ese hecho debe ser esclarecido respecto de esto. Después, la utilización que se haga o no se haga de distintos sectores será otra cuestión. Hoy yo estoy en mi carácter de concejal y queda en la tarea de preguntar y de indagar sobre estas situaciones para que no avancen. Yo ayer escuchaba en otro medio alguna conversación del secretario de gobierno y la verdad que criticar de que porque somos la capital podemos hacerlo es medio, digamos, entra en un terreno muy pantanoso. Pero bueno, estamos en esta tarea, corresponde, porque lo otro es, ustedes los concejales que hicieron no preguntaron nada, a ver qué pasó con esto, si era verdad, era mentira, cómo viene la mano, ¿viste? Entonces, lo digo así llanamente para que se entienda también que en nuestra tarea cabe la obligación, porque si no somos, diríamos, favorecemos la situación por acción o omisión, ¿viste? Entonces, uno no pretende eso y lo que le queda
es indagar y solicitar el reclamo ajustado a la normativa que establece que como nuestro rol de contralor podemos hacer estos requerimientos más allá, y vuelvo a reiterar que coincido con este punto que se puede en este año electoral, como lo mencionaba, más allá de diríamos, la utilización o no que se le haga al hecho o de distintos sectores. Hay un hecho concreto que se debe averiguar, y en este caso la responsabilidad para solicitar la información es de los concejales, en este caso de la oposición, y por eso lo hacemos. Yo quería profundizar un poquito más. ¿Han podido saber, concejal, respecto a esta gente que aparece en este video? Sí, mira, vino el correlato, si ustedes siguen, viene con esta historia de quién se va sumando a los distintos, ahora hablando ya del sector en la cuestión de carácter político que se mencionaba, ¿no? Viene con este correlato de sectores que han manifestado en su momento cambiarse, diríamos, o ir a trabajar con algún, en este caso, con otro candidato, lo han hecho público, lo han manifestado, y evidentemente ha habido allí alguna cuestión, vuelvo a reiterar, ya en este caso, de tono político, había cuestiones de incumplimiento o de vaya a saber qué, que generó que lo den a la luz y se advierta esta situación, porque si no también, ustedes lo saben, si esto no surgiera, uno no, diríamos, quedaría en el acuerdo político de esos sectores con el municipio y andar a saber, diríamos, en la cantidad de personal y sin tener la nómina, porque uno no tiene acceso a los liquidadores, ni mucho menos. No se tiene acceso a eso, ningún concejal tiene acceso a la nómina de personal que está trabajando en el municipio. Hubiera quedado ahí, por eso te digo que hay una mezcla, y en eso coincidía con lo mencionado anteriormente. Julián, creo que era, o Fernando, no sé cuál de los dos me preguntaba, coincido que en eso va a haber toda esta situación. Pero se da en este contexto, y en este contexto, como sale a la luz, y surge ya de los propios actores, uno tiene la obligación, el deber de hacerlo. Si esos acuerdos políticos no hubieran trascendido, posiblemente esto hubiera transitado en los canales del conocimiento de ambos sectores, o sea, del intendente Grasso y de esta persona, y nada más. Porque vuelvo a reiterar, los pedidos de informe que se hacen con respecto a estas situaciones no llegan nunca. Pedro, esto se da también, como vos decís, en contexto de año electoral. Y hablando de acuerdos, debes haber leído o escuchado esta posibilidad que manifestaron desde Ser Santa Cruz, Espacio de Vida, de hacer acuerdos o alianzas con diferentes espacios políticos de cara a las elecciones de este año. ¿Qué opinión te merece esa posibilidad, digamos? Yo vuelvo a reiterar un concepto, no sé si realmente, al menos con nosotros, conversaciones así formales de ninguna naturaleza, por lo menos con nuestro partido no han ocurrido. Por supuesto que se ha conversado, y yo lo referencié en la reunión que tuvimos en Las Heras el año pasado. Se habló de la situación de qué podría pasar ante un eventual acuerdo, un eventual avance en discusiones. Eso quedó que se iba a tratar en la mesa de Cambia Santa Cruz para resolver las alianzas que se realicen. Entiendo que estamos en un sector, en un ámbito político, y uno conversa con distintos actores, pero de ahí a una cuestión de carácter formal todavía no ha trascendido, y al menos no se ha volcado esta situación en la mesa de Cambia Santa Cruz. Y vuelvo a señalar lo que dijimos el año pasado, al menos nosotros, tiene que existir un acuerdo programático, tiene que saber qué lineamientos, hacia dónde van, y saber realmente si, en este caso se pregunta sobre Vidal, si Vidal quiere realmente constituir un frente con nosotros. Yo lo desconozco así, de manera formal, de que esto vaya a ocurrir. De todas maneras, en el tránsito de esta discusión, seguramente se van a dar escenarios, se pueden dar distintos escenarios, y va a depender mucho del sistema político, del sistema electoral que el frente, porque el frente tiene las herramientas, y esto hay que ser objetivo, el que tiene la herramienta para establecer el escenario electoral, diríamos, formal,
ya sea con ley de lema de gobernador, sin ley de lema de gobernador, adelantando elecciones, etcétera, etcétera, o sacando la ley de lema, lo que quieras. Es el Frente de Todos que seguramente va a analizar su mejor escenario en detrimento de aquellos que estamos hoy en los sectores de oposición. Y con estos 3/3 que hoy tenemos, indudablemente va a hacer un análisis y una evaluación de cuál va a ser el contexto, y nosotros también, en función de lo que se determine en este tiempo. Si hay un adelantamiento de elecciones, vamos a tener un escenario pronto a estas discusiones de carácter formal, si es que realmente ocurrieran, de ver la posibilidad de juntarse con otros sectores. Hoy por hoy, en la mesa todavía eso no ha ocurrido. Vuelvo a repetirlo, más allá de que seguramente algunos sectores estén conversando, charlando, pero formalmente eso no ha ocurrido. Y el adelantamiento, si así lo deciden el poder político gobernante, si hay un adelantamiento seguramente va a acelerar cualquier grado de discusión, y se va a analizar también el escenario si quedan los 3/3 tal cual como hoy los tenemos, con nuestras perspectivas. Nosotros hoy estamos en Cambio a Santa Cruz con los sectores que venimos hace más de 7 años, 8, quizá más, de 2007 en adelante, trabajando juntos. Con eso, eso es lo que hoy tenemos y con eso hoy estamos trabajando. El análisis sobre otra incorporación todavía no se ha dado, por lo tanto nuestro trabajo es fortalecer lo que hoy se tiene en la mesa de Cambio a Santa Cruz y en los partidos que la estamos integrando. Podrá hacer un análisis posterior, y vuelvo a repetir, decidido de conjunto en la mesa de Cambio a Santa Cruz, si se incorporan otros sectores, hacia dónde se quiere apuntalar el frente. Pero por ahora esa es hoy la situación, a sabiendas de esto que le estoy mencionando. El sistema o el régimen electoral al cual nos va a llevar el frente será, diríamos, el elemento central a la hora de debatir las distintas estrategias, ¿no? Cortita la última, concejal. ¿Usted pretende o ya tiene claro qué rol ocupará o si se va a postular para un cargo? Tenemos claro dos cosas. Primero, que Coalición Cívica ARI está trabajando por el objetivo, diríamos, histórico que venimos sosteniendo aquellos que estamos en Cambio a Santa Cruz, que es ganar la gobernación. Creo que es el objetivo mayor que todos pretendemos, porque es evidente y es claro que sin la gobernación mucho no se puede hacer en las intendencias, con el control y el mecanismo centralizado que tiene nuestra provincia en cuanto a la distribución de fondos, etcétera, etcétera, ¿no? Donde el grueso se queda el gobierno provincial. Así que el objetivo mayoritario es ese. Por supuesto que nadie desconoce dentro de la mesa, al ser un partido que lo integramos, somos un partido chico, es cierto, y en esto tenemos objetivos. Si podemos avanzar en lograr una banca en la Cámara de Diputados, mantener la concejalía que hoy tenemos y tratar de lograr otra concejalía en alguna otra localidad, son nuestros objetivos, diríamos, como partido, diríamos, en cuanto al crecimiento. Es bastante difícil, vamos a hacer todo el esfuerzo, como lo hicimos para llegar a la concejalía, de tratar de mantener esto y lograr, si podemos, avanzar en otras bancas. Esa es nuestro objetivo ya, diríamos, particular dentro de nuestro frente. Pero el objetivo, si vos me preguntás qué cambiaríamos, y nosotros cambiamos todo eso por lograr la gobernación. Diríamos porque entendemos que es prioritario que nosotros lleguemos a ese lugar si pretendemos hacer modificaciones sustanciales dentro de lo que es el contexto provincial. Si no, queda a medias, y vos podés llegar a tener el objetivo, bueno, sí, llegamos a una diputación o mantuvimos la concejalía, pero diríamos, queda en que necesariamente es prioritario para nosotros tratar de lograr la gobernación. Muchísimas gracias, como siempre, Muñoz. No, gracias a ustedes por la atención igual de siempre. Muy amables. Que tengan un buen día. Saludos a todos los vecinos. Chao, saludos. El concejal Pedro Muñoz, delegado con nosotros de la Coalición Cívica ARI, dentro del Bloque Unidos, lo que llamamos comúnmente la oposición dentro del Consejo Deliberante, justamente a propósito de este
esta polémica mediática que se originó, o no, en realidad no mediática, se difundió o se trasladó, pero que tiene también una cuestión allí burocrática y política en el medio. 11 de la mañana, 8 minutos. Rápidamente nos vamos a una pausa. En esta mañana suena Celebration de Kool and the Gang, ¿no? Que no me acuerdo qué más te pasé Celebration. en la mañana de hoy. Ah, Nahuel Penisi, El Témpano, tema de Juan Carlos Baglietto, reversionado por este gran cantante contemporáneo. A veces cuando pienso que todo está perdido, hubiese alguna de las formas de la muerte, me pego un tiro con una palabra y que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre me recuerda la llegada de unos trenes, sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. En las tardes tranquilas, cuando extraño todo, siento que todo no es lo que perdí. Una rosa de feria, una costa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es de igual a igual contra uno mismo. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Cuando la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro, se cree más que los milagros a la hora del entierro. Este hombre trabaja, quien escribirá su historia.
joya. De que sueñan los amigos que sin igual de gloria en zapatillas el florero vacío. Quién sabe si se puso a pensar. Perder. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay más que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Pares, no te mates, solo es una forma de demorarte, solo es una forma más de demorarte, solo es una forma más de demorarse. Gracias. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Calor extremo, 16 distritos en alerta meteorológica, entre ellas Mendoza con nivel rojo. El Servicio Meteorológico emitió para este jueves alertas rojas por temperaturas extremas por calor para el este mendocino, con máximas que se ubicarán en torno a los 38 grados a lo largo de toda la jornada, mientras que rigen alertas naranjas para el resto de ese distrito, gran parte de la provincia y ciudad de Buenos Aires, oeste de Neuquén, y también sigue vigente otra advertencia de nivel amarillo para localidades de 14 provincias de la región central del país, que en algunos casos alcanzarán los 41 grados. Además, el organismo emitió otro alerta amarillo por tormentas localmente fuertes para todo el territorio de las provincias de Jujuy, Formosa, Chaco, casi totalidad de Salta y Corrientes, el norte y centro de Santa Fe y el noreste de Santiago del Estero. Envían nuevos brigadistas para controlar los incendios en el Parque Nacional Los Alerces en Chubut. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, envía 30 brigadistas más para reforzar el combate del incendio forestal que afecta al Parque Nacional Los Alerces en Chubut, que ya afectó 1.400 hectáreas. El organismo informó que los focos ígneos, que comenzaron el sábado a la noche en el área natural y luego avanzaron hacia jurisdicción de la provincia de Chubut, continuaba activo y demanda un intenso despliegue en el terreno. Noticias al instante. Lula impulsa a Dilma Rousseff como presidenta del estratégico Banco de los BRICS. El presidente de Brasil impulsa a la exmandataria Dilma Rousseff como directora del nuevo Banco de Desarrollo, el Banco de Desarrollo del grupo BRICS de economías emergentes, que incluye también a China, India, Rusia y Sudáfrica, indicó la prensa local. River presentó a sus 4 refuerzos y aclaró que no reemplazará a Zuculini. El presidente Jorge Brito y el técnico Martín de Michelis encabezaron la presentación de Enzo Díaz, Salomón Rondón, Ignacio Fernández y Matías Craneviter, flamantes incorporaciones del club de Núñez. Avisó que no reemplazará al mediocampista Bruno Zuculini, quien el martes último sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El técnico y presidente de la institución acompañaron a los 4 futbolistas que se incorporaron en el último mercado de pases. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023.
No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Cuando tenés un banco digital que te acompaña a todos lados, es mucho más fácil. Pedí tu tarjeta de débito, controla tus gastos y paga todos tus servicios siempre que lo necesites y desde donde sea que estés. Descarga la app y conoce más del banco digital de Sancor Seguros. Banco del Sol va con vos. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida, revestimientos de porcelanato, cerámicas, porcelanato, cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos, PVC vinílicos, texturados, pintura interior y exterior, pegamento y pastina, Bachas Johnson, griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966 70 58 56. Búscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur. La opción a la hora de darle el toque final a tu casa. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario. Estamos en Arriba al Día en esta mañana de jueves 9 de febrero, en una muy linda mañana. Yo la estoy mirando por la ventana, desde que comenzamos no he salido a la vereda. Ahora un ratito lo haremos para tomar un poco de aire fresco. Nos vamos hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde estuvo hace algunos días, y la preocupación de los consumidores, sobre todo quienes son jefas o jefes de familia, pasa por la compra de guardapolvos, útiles escolares, mochilas, todo lo concerniente al comienzo de clase, que para algunos ya ha arrancado. Para los que se portaron bien durante 2022, arrancará seguramente los primeros días de marzo. Y estamos en comunicación con Daniel Iglesias López, quien es presidente de la Cámara Argentina de Papelerías, justamente para hablar al respecto. Ayer, de hecho, se anunció algo alrededor de 310 productos que formarán parte de una canasta básica con precios congelados hasta el 31 de marzo, pero sabemos que en esta dinámica inflacionaria de un año a otro ha cambiado significativamente. Iglesias López, buen día, ¿cómo le va? Los saludamos Fernando y Julián desde aquí, desde Río Gallegos, agradeciéndole la posibilidad de charlar con usted. Un gusto, Fernando, un gusto, Julián, hablar con ustedes dos y con la audiencia. Un placer. Bueno, es el comienzo de un nuevo año. Algo que es indefectible para las familias es tener que renovar el stock de útiles, guardapolvos, mochilas y en lo que ha sido un año totalmente atípico y con un vértigo importante en lo que tiene que ver con la inflación, seguramente ha habido un cambio significativo de lo que ha sido febrero-marzo de 2022 al día de la fecha.
y nada que nos pueda sorprender. A ver, los útiles escolares, cuando uno piensa en vuelta al cole, lo primero que se nos viene a la cabeza. Pero lo cierto es que la vuelta al cole significa calzado, indumentaria, las cuotas de los colegios, la cooperadora. De todo ese combo, los útiles escolares es lo más barato que te puede pasar. Los útiles escolares fueron, son y serán baratos. A las pruebas me remito, un papel glacé, en mi góndola al menos. Yo sé que Santa Cruz está lejos y quizás no se reflejan precios exactamente iguales, pero vamos a los puntuales. Papel glacé, 50, 60 pesos, un sacapunta, 60 pesos, un cuaderno de tapa blanda, 180 pesos. Un juego de geometría, regla, escuadra y transportador, 280 pesos. Yo voy a un ejemplo muy concreto que me gusta dar, y es que a la mañana temprano para una confitería que tuvo su origen en Mar del Plata, donde hacían muy ricos alfajores, me dan un vaso de cartón, lo llenan de un líquido oscuro que le dicen café, si está caliente no dura 5 minutos, me cobran 550 pesos. La góndola, tengo 12 lápices de colores largos de la segunda marca de Faber-Castell, cuestan 330 pesos y duran 12 meses. Ninguno de ustedes dos se va a tomar una taza de lápices de colores porque le va a caer pesado, pero la analogía la hago para que se entienda. Sí. El útil escolar es barato y después vos podés gastar 4 o 5 lucas mandar a un chico a la escuela, podés gastar 50.000 o 100.000, conceptualmente hablando, gaste lo que gaste, ninguno se recibe de médico. Para ser médico tiene que estudiar, no comprar útiles caros. Después, si hablamos de inflación, sí, tenemos una situación crítica, pero no es lo mismo cuando hablamos de 100% de inflación de un lápiz negro que de 20 pesos se fue a 40, que de un par de zapatillas que de 15.000 se fue a 30.000. Definitivamente no es lo mismo. Vos con 30 lucas ponés 5 o 6 chicos en la escuela sin que le falte ningún elemento. Entonces, el sentido común me dice que tenés que ir con tiempo a tu papelería, elegir, comparar, preguntar. Si vas con los chicos, no renegociar con ellos antes qué van a elegir, el resto elegilo vos, porque en la góndola son socios míos. Y tenés que tener cuidado con los productos de licencia, tenés que saber que son más caros. Una carpeta con el escudo de River o Leo Poncio levantando la Libertadores en el Bernabéu siempre va a ser más cara que la carpeta o la cartuchera del subcampeón de América de ese año, ¿verdad? Claro. En este sentido quería preguntarle qué análisis hace de la canasta escolar que anunció el gobierno, o digamos estos 300 artículos escolares, donde tenés productos para jardín infantes, primaria, secundaria. La mayor virtud es el listado que pone de manifiesto que los precios de los productos de los artículos escolares son baratos, son de marcas reconocidas, tienen alcance a nivel nacional, lo podés conseguir de Tierra del Fuego hasta San Salvador de Jujuy, y insisto con el concepto de el artículo escolar es barato, depende de tu sentido común al comprar, y después argentinos tenemos que cambiar la manera de pensar. Pensamos en la vuelta al cole como un gasto, no es un gasto, es una inversión. En los países importantes del mundo, la vuelta al cole es una fiesta, arranca el ciclo lectivo, lo celebran. ¿Y por qué? Porque educando vamos a tener mejores generaciones de comerciantes, de policías, de dirigentes. Es muy habitual que los padres se enojen porque tienen que comprar útiles escolares. No. Enojate cuando compras 2 gaseosas de 2 litros y cuarto y gastás 1.500 mangos, ¿sí? Porque gastás 2.000 pesos en útil y no te podés enojar. Es poner el carro delante de los caballos, así nos va como sociedad, ¿verdad? En ese sentido, el otro día estuve por Capital Federal, zona de 11, anduve recorriendo y había, digamos, una dinámica bastante, una vorágine bastante marcada, ¿no? Que es lo que se ve, ¿no? Dejamos hasta último momento muchas veces, y también lo que pasa es que guardapolvos y la mayor cantidad de útiles, a mayor demanda también, un poco el comerciante va aumentando, ¿no? La recomendación quizás es también ir estoqueándose anteriormente, ¿no? De ninguna manera, yo no aumento por demanda. El que hace eso no es un buen comerciante, es un cretino. Los comerciantes que estamos establecidos, que tenemos nuestro local, que pagamos IVA, ingresos brutos, impuestos al cheque, ganancias, anticipos de ganancias, percepciones, retenciones, no hacemos eso. El que utiliza ese tipo de artilugios no merece ser llamado comerciante y merece todo el repudio de la sociedad. Y por otra parte, la idiosincrasia del argentino hace que no compres antes.
esperes al último momento. Los regalos de Nochebuena se compran el 21, 22 de diciembre. Bueno, acá la gente espera la última semana de febrero para venir a hacer su provista de útiles, o los primeros días de marzo, lo cual hace que a veces no compren tan bien como sería lógico si venís en un momento donde hay menos gente, ¿verdad? Claro. El consejo final sería ese, ¿no? Acá en Santa Cruz empiezan el 27 las clases, así que ahora vayan buscando con tiempo, busquen estas ofertas o precios que están acordados. Con tiempo, si vas con tiempo vas a poder elegir. Cuando vos venís, cuando tengo 100 personas adentro de mi negocio, yo no te puedo atender, yo te despacho. Y sí, es lógico. Muchas gracias, le agradecemos mucho y seguimos en contacto. Les mando un cariño a toda la audiencia y a ustedes dos. Muy bien. Muchas gracias. Daniel Iglesias López, hincha de River, presidente de la Cámara Argentina de Papelerías, dialogaba con nosotros a propósito de los útiles o la canasta escolar que ya comienza a exhibirse, comienzan los acuerdos. Ayer Tombolini, secretario de Comercio de la Nación, anunció que habrá hasta el 31 de marzo una canasta básica de 310 productos que estará justamente congelada hasta entonces. Que este señor dice que no es canasta, es una lista de artículos. Porque hay algo que es cierto, digamos, dentro de lo que es la canasta escolar, si vos metés todo, es cierto que los útiles son los más baratos, digamos, porque son pequeñas cosas, digamos. Además que tenés una regla Mapped, por citar una marca, una marca líder, pero podés conseguir una regla y no hace falta que compres la regla Mapped, sino podés conseguir una regla Nika. El tema son, como él dice, la cuota del colegio o la cuota del jardín, carísima, carísimo, cada vez más caro, creo que de acuerdo ahora con el colegio privado. La mochila, por ejemplo, de lo que hay de útil y todo eso, la mochila es lo más caro. Ayer Beto me decía que salió a buscar que menos de 15 nos bajan, digamos, lo más básico que podés encontrar. El guardapolvo, la ropa, digamos, todo lo que tenés que comprarle a un chico para que empiece la escuela o jardín es terrible. Y está bueno dentro de lo cual, sí, obvio, vas a ver un lápiz, una regla y obviamente que es lo más barato. Lo va a diferenciar, sí, pero está bueno lo que decía, acordar antes de salir a comprar o ir uno mismo a comprar, porque yo recuerdo también que lo enloquecía a mis padres y le iba, yo quiero esta mochila. Claro. No, pero yo quiero esta. Claro. Y allá donde la viste o donde la vio. Las marcas. O te doy la mochila, pero el resto lo buscas vos. Los lápices, cartucheras o lo que puedas lo buscas vos. Porque si los chicos siempre quieren la de un personaje, la de un superhéroe, la de tu club, la de no sé qué. Y vas a elegir todo con él, perdiste. Te pide todo de todo. Así que ahora seguirá haciendo la dinámica. Habrá que ver porque el año pasado y el anterior, si no me equivoco, el gobierno provincial anunció también acuerdo de productos con las casas locales, con las distribuidoras locales. Así que habrá que ver si esto pasa que generalmente se le dará capaz una semana más, 2 semanas más. Sí, pero ya estamos. Acuerdos, pero acá te digo. Sí, por eso, pero ya estamos, el 27 comienzan las clases, 27 de febrero estamos a 9, nos falta demasiado, faltan 19 días. Así que ¿eso apurar. ¿Las clases? Sí. Uno habla de chico de primario. Imagínate tener un nene un hijo estudiando en una escuela de educación técnica, en una de las dos y un presupuesto. Totalmente, porque ya tiene dibujo técnico, por ejemplo, y distintos elementos específicos de ese ámbito. Y nos decía también una conocida que se da una particularidad para esto del inicio de clases: la vestimenta. Aquellos chicos que van a colegios privados, claro, todavía sigue conveniendo comprar los pantalones grises, las polleras, los escotes en B para los hombres, camisas, en Punta Arenas. Mira. O si tenés algún conocido que vaya para el norte del país, quizás también. Sí, de acuerdo al color, ¿viste? Claro. Hay similitudes, así que todavía sigue conveniendo esa. Incluso convenía comprar hasta los lápices. Si tenés la posibilidad, es caro ir a Punta Arenas. Y si vas y volver en el día, ¿no? Específicamente, no creo que vayas a comprar específicamente útiles escolares. Claro. Irá de la mano de otra cosa. Pero siempre fue como esta época, la época para ir a estoquear a los pibes, ¿no? Sí, no solamente útiles, sino ropa, zapatilla, todo, y mochila, y vamos andando. ¿Querés que te amplíe? A ver. Esta conocida, estoy hablando, que es casi familiar, compró 4 pantalones de jogging, una campera de abrigo, talla adulto, por 22.000 pesos.
Acá un pantalón jogging le salía 11.000. Mirá, la mitad. Las mochilas, por 6.000 pesos ya traes una mochila de Una esas buena con mochila. licencia, digamos. Mira. Bueno, quizá también Bien, la gracias por el recomendación aporte, igual. viene por ahí. Ujú. Vamos a inaugurar una sección en este momento en Arriba al Día. Vamos a tener los jueves 11:30 de la mañana. Un tema movidito, bolichero, para que muevas un poquito tu mañana. Va a sonar la T y la M, ¿eh? En este segmento. ¿Cómo? La T y la M, no lo T. Sí, usted va a escuchar el tema y va a decir, sí. ¿La T y la M? Claro, porque uno se llama Tobías y el otro se llama Matías. Entonces la T y la M. Para la selección. Tema que se ha gastado en el último tiempo, pero que viene bien para inaugurar este segmento. ¡Ay! Esta es la T y la M para la selección. Dios en el cielo y en la tierra, como en Malvinas preparado para la guerra. De la ilusión por la tercera, 40 millones te siguen donde sea. Le mandamos cumbia, perro. Está locura. Traten de entender. No tiene cura, se lleva en la piel una cumbia, asado y fernet, hasta la tumba te voy a querer, chiquito descalzo en el potrero. Estoy representando en el mundo entero. La fe intenta de ser primero. Soy argentino, me sobran los huevos. Esta locura no la traten de entender. No tiene cura, se lleva en la piel una cumbia, asado y fernet, hasta la tumba te voy a querer, en cualquier lado, en cualquier cancha, en donde sea la pelota no se mancha, es el deseo de verte jugar, dale Argentina que tenemos que ganar. No podemos perder. Hoy no podemos perder. Despacito, che. No podemos perder. Hoy no podemos perder. Esta locura no la traten de entender. Cura. Se lleva en la piel una cumbia, asado y fernet, hasta la tumba te voy a querer, te voy a querer, te voy a querer, y donde esté a calentaré, te voy a querer, te voy a querer, dale Argentina no puede perder. Dale Argentina, no podés perder. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labrid. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Sumamos nuevos productos a Moodbean Shop. Encontrá las mejores marcas en celulares, televisores y mucho más. Comprá con nuestra tarjeta y recibilo gratis en tu domicilio. A Moodbean Shop,
una tienda pensada para vos. Una promo que garpa es la que te premia con 10.000 pesos por semana y sin salir de tu casa. Si sos usuario Camusi, adherite a la factura digital y participa. Sorteamos 150.000 pesos cada semana. Registrate en nuestra web o descarga la app Camusi Gas para celulares. Camusi, más que energía. Bases y condiciones en www.camusigas.com.ar. Finisterre Río Gallegos está a full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado y camping. Animate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Tenemos todas las formas de pago. Te esperamos en nuestro nuevo local en la avenida Kirchner 1360, en pleno centro de la ciudad en horario corrido. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en las redes. En Facebook somos Río Gallego Finisterre. En Instagram, Finisterre Patagonia. O en tiendafinisterre.com.ar. O escribinos. Hacelo al WhatsApp 2966-629707 o 2966-498863. Llevamos el rock hasta donde estés. La mejor música la pones vos. Como siempre. WhatsApp 2966 5160 51. Radio Nuevo Día 100.9. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint-Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario.
De la mañana, 43 minutos en la República Argentina. Mi estimado Brian, voy a proceder a algo. A ver, hola, ahora sí se escucha un poquito mejor. ¿Eso es lo que te gusta? Bueno, perfecto. Estamos intentando establecer una comunicación con Pico Truncado, donde vamos a hablar respecto de una situación que, digamos, tiene algún tipo de relación con uno de los temas de la semana y probablemente este comienzo de año a nivel nacional, que tiene que ver con el juicio desarrollado a los rugbyers que dieron muerte a Fernando Báez Sosa. En este caso, en Pico Truncado, sucedió a fines de noviembre de 2018 un hecho por el que terminó perdiendo la vida Ezequiel Colo Williams, joven de 20 años que tenía un hijo y por el cual están siendo imputados 4 jóvenes justamente acusados de haber atacado y matado en definitiva a este otro joven luego de una fiesta. Y el martes comenzó el juicio justamente contra estas 4 personas, estos 4 jóvenes que han sido sindicados como partícipes con distinto tipo o grado de responsabilidad, que llegaron al juicio en este caso en libertad y que están siendo juzgados. Se está pidiendo para ello en el juicio el cambio de carátula, ¿no? Exactamente. Lo que fue en principio, ¿no? Sí, lo que pretendemos hacer es poder charlar con el doctor Luciani, que es el abogado justamente de la familia, que acompañó, específicamente la tía de este joven fue quien, digamos, impulsó la investigación y el juicio por la muerte de este joven en el medio de un juicio que justamente comienza en el medio de, o luego de, inmediatamente, casi después de lo que fue el juicio por la muerte de Fernando Báez Sosa. Esto sucedió en la madrugada de 27 de noviembre de 2018. Antes, incluso, mirá, 2018. Exactamente. Cosa que no me recuerdo del caso. No lo tenía presente tampoco. Sucedió en el barrio San Martín, en la esquina de la calle Viamonte y Cuester. Quizá hay algunas diferencias con el hecho, pero el desenlace termina siendo el mismo, ¿no? Un joven muerto. En este caso sí, una gresca entre 2 grupos, digamos, entre varios vecinos, en la cual justamente terminó muriendo este joven. 20 años tenía y un hijo pequeño. Falleció en aquel entonces, o falleció justamente por paro cardiorrespiratorio por un fuerte traumatismo provocado con un objeto contundente. Fueron los resultados de la autopsia realizada justamente en Caleta Olivia, luego de su fallecimiento. La situación se presentó en la madrugada, donde efectivos policiales llegaron pasadas las 3 de la mañana al lugar denunciado o alertado por los vecinos y justamente donde el joven presentaba una herida en la cabeza y no tenía reacción. Cuando procedieron a llevarlo al hospital, ya era tarde y 40 minutos después terminó perdiendo la vida.
bueno, está complicado porque la comunicación con el doctor, porque obviamente son días, el juicio comenzó el martes, viene desarrollándose, él nos había confirmado ya en 2 ocasiones, pero bueno, la dinámica evidentemente de cada una de las jornadas no le permite atendernos, pero en algún momento vamos a poder charlar con él al respecto de lo sucedido y de cómo, y buscando tener detalles, ¿no? De cómo viene desarrollándose este juicio, en el cual, como decía Nica, una de las intenciones es el cambio de carátula, aunque desde el entorno familiar y desde la defensa justamente que encabeza el doctor Luciani, buscan que haya condenas ejemplares en un hecho realmente muy triste, que se cobró la vida de un pibe nada más que de 20 años. Ok, noticias así como de último momento. Este domingo empieza la parte fuerte de la Fiesta del Lago con 9 noches de recitales. Hay muchísima gente consultando por alojamiento. Así que lo que cuentan desde el municipio de Calafate es que la Secretaría de Turismo implementó para estos días de Fiesta del Lago un sistema en el cual cada prestador que tiene, para hacerlo más fácil, ¿no? Cada prestador que tenga disponibilidad va a poder cargar sus datos en un formulario de Google que va a estar disponible a última hora todos los días con información actualizada de qué hay disponible en alojamiento, de lo que queda en el Calafate, y la gente va a poder ingresar o va a tener acceso directo o puede ir a la Secretaría de Turismo, donde va a estar la información. Sí, hasta las 9 de la noche dijo ayer que estaba abierto. Claro, y si no, después va a haber un código QR en la puerta que los va a llevar al formulario donde van a tener todo lo que hay disponible, con el nombre del lugar, disponibilidad de camas. Qué bueno. Dirección y teléfono. En tiempo real, digamos, para que uno no esté perdiendo el tiempo golpeando de puerta en puerta preguntando si hay o no hay alojamiento. Claro. Según dice, después lo van a publicar también en www.elcarafate.tour.ar, que es la página de turismo. Y según dicen también, el acceso a este formulario Gmail, digamos, de Google, perdón, también lo vamos a ver publicar los medios, digamos, para que cualquiera entre directamente en su celular o en su compu y vea lo que hay disponible día por día en el Calafate. Se va a actualizar de forma diaria. Durante la mañana y la tarde los prestadores van a cargarse, los que tengan algo disponible a esta altura, en este formulario, y después la gente va a poder o escanear el código o ir a Turismo de Calafate o ingresar vía link en los medios y poder ver lo que queda disponible para de ahora en adelante, que es cuando más colmado va a estar, sobre todo desde el domingo, que es cuando empiezan los recitales. Va a estar Duki y Bizarrap en la primera noche, con después 8 noches más, terminando con Los Ángeles Azules. Así que es una novedad que hoy por la mañana nos contaban desde el municipio de Calafate. La otra tiene que ver con la Pequeña Sol. Hablábamos con Victoria Arias, ¿es su mamá? Sí. Porque la justicia y la obra social, la obra social dice, no, en realidad todavía no está habilitado por la ANMAT. Después es un tema de la justicia que tampoco lo quiere habilitar la prestación. Hubo casos como el de esta chica que tiene un trastorno que le produce enanismo, digamos, no puede crecer. Judicializados en todo el país, en diferentes provincias. En la única provincia donde la justicia no acompañó un tratamiento para la persona en cuestión es en Santa Cruz. Y se conoció la respuesta en las últimas horas que habrían dado los jueces, ¿no?, de la Cámara de Apelaciones de Río Gallegos, que respondieron textualmente: no puede requerirse todo para todos y hay que establecer prioridades en las necesidades sanitarias de la población. Con esa respuesta le dijeron que no. Aparte, perdón, si este fallo estuviera argumentado en una consulta médica, quizá pudiera tener algo de autoridad lo que dice. Pero ¿cómo un juez, un tipo que estudió leyes, establece quién tiene prioridad y quién no en materia médica? No es que dijeron, no, porque tenemos este documento donde ANMAT dice que tal cosa. Porque de hecho en todas las demás provincias dijeron que sí. Y acá dijeron, bueno, no se puede, todo para todo, lo siento, acá no se puede. Así que hasta la mañana de hoy Héctor contactó a Victoria, a la mamá. No había novedades. No tiene, nos va a avisar. Llega a haber alguna presentación, alguna otra novedad. Claro. 1 de cada 25.000 niños nacen con esta patología o esta enfermedad. $20.000 por mes cuesta el tratamiento. $. Es inalcanzable para cualquier familia normal. Necesita la ayuda del Estado, necesita la ayuda de la justicia. Ninguno de los dos responde.
Por ahora la obra social, bueno, la justicia dice que no, la obra social no puede, porque la justicia dice que no. Tampoco hubo mucha fuerza, aparentemente política o judicial, para que cambie la historia. Así que hasta el día de hoy, esta niña de 6 años. de 6 años sigue sin tener ninguna esperanza de tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y con el agregado o con la jurisprudencia que marcan que en casos similares la justicia en otras provincias ha dado favorable. Salta, Misiones, Chaco, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires obtuvieron el visto bueno de la justicia para poder tratar a diferentes niños y niñas que tienen esto y que puedan tener una mejor calidad de vida. Santa Cruz, como siempre, dando la nota, es la única provincia donde la justicia dijo que no es prioridad. Que no se puede todo. Parece una respuesta para un nene, ¿viste? No se puede todo, nene. No sé, cuando te enojable, decís, mira, che, no se puede todo, no se puede para todo lo que vos querés. Más o menos lo mismo, no se puede todo para todos, dijeron. Hay prioridades. Aparte, no es que toda la población o gran parte de la población padece de la misma patología. Creo que dijo que 2 personas, una familia en Calafate que recién se había mudado de, creo que de San Luis, nos contó Victoria. Bueno, realmente deja bastante que desear los jueces. Sí. No tengo presente quién es el... Acá está. Bueno, la sentencia fue apelada y la Cámara de Apelaciones de Río Gallegos lo revocó, ignorando el derecho de esta niña, rechazando la demanda en su totalidad, con un voto a favor del juez Joaquín Cabral y 2 en contra de los jueces Marcelo Hugo Bersanelli y Alejandra Vila. Son los 2 jueces que dijeron no se puede todo para todos. Así que... Y Bersanelli en su argumentación, para no darle tratamiento a Sol o no aprobarlo, dijo que la droga es experimental. Por eso tampoco lo quieren acompañar. Y Vila, que es la otra que votó en contra. Pero aparte es experimental, y lo dijo Victoria, Sí, claro. hay un registro especial dentro del ANMAT que se llamaba anteriormente de uso compasivo y hoy se llama de medicamentos no registrados. Ella completó todo el proceso y la ANMAT le dijo, bueno, dale. Claro. Entonces Bersanelli dijo que no, porque es experimental, y Vila, Alejandra Vila se llama esta jueza, dijo, no se puede todo para todos, y hay que establecer prioridades. Perfecto. Una Ojalá que no le toque ninguna cuestión de salud, ¿no? Que haya que establecer prioridades. Una empatía tremenda la de la jueza Vila, que se despachó con esa respuesta a los madres, digamos, Pero, una hija pero para comprar un caramelo, ¿no? Para pero esto. aparte no se cita ningún argumento, no se puede todo para todos. Es como... Médico, ningún sostén médico de justificación de por qué no, ¿no? Increíble, La justicia la de Santa verdad. Cruz, O sea, así respondieron estos jueces. Para 3 jueces, uno dijo que sí. Y uno de los que dijo que no, atento que es uno de los candidatos para ser juez federal en Piedrabuena. Es Bersanelli, es muy político. A Bersanelli el gobierno le dice decir que sí y dice que sí. O sea que tampoco nadie le dijo decir que sí. Le dijeron decir, hacer lo que quiera o no se enteraron. Comete un caramelo. Y él dijo que no. Comete un caramelo, pelalo al aire. Sí, no pasa nada. Total. Seguimos con la dieta y el gimnasio espera. Así que esta fue la respuesta de los jueces, increíble. Y por eso, digamos, judicialmente por culpa de estas 2 personas, eso solo no tiene tratamiento. Sí, y la cuestión ya ha trascendido a ámbitos nacionales en distintos medios. También hay que entender que muchas veces al poder político acá este tipo de situación no le gusta y capaz que solamente por no dar la razón sostienen este tipo de postura. Por las respuestas, por la contestación, lo siento, lo infiero bastante así. Una pena, la verdad. Una pena que a eso o a esa respuesta le llamemos que es una respuesta de la justicia. Cero empatía, ¿no? La justicia, Totalmente. Volviendo y retomando de lo que hablaba Fernando y lanzando una advertencia también, porque ya la veo venir. Hablando de la fiesta del lago, se están ofreciendo muchísimos tipos de transporte, te llevo a 4 personas, estadía, etcétera, etcétera, en los distintos grupos que estoy viendo. Estén atentos, atentas, no vayan a depositarle a alguien, no quiero estar la semana que viene contando casos de estafa, ya te digo el título, contrató un servicio para ir a la fiesta del lago y lo estafaron, o la estafaron. Tengan cuidado porque vi un montón. Lo llevaron a Calafate y le cobraron la entrada al show. Y no la buscaron más.
Claro. Esa- Bueno, hay alguna gente que he visto que está autorizada, que tiene el transporte, tiene una combi y lo ha autorizado, transportes escolares y demás, que trabajan con más seriedad, pero hay muchos perfiles extraños que estuve viendo ahí que están ofreciendo este tipo de servicio. Tengan cuidado, tengan Igual, cuidado. Hay que decir que cada uno es responsable de las decisiones que toma a la hora de contratar estos servicios. Yo no me voy a ir en la Brianeta, ponerle, sabiendo que el que conduce es El chofer de Bin Laden. el chofer de Bin Laden y que no tengo ningún seguro, ninguna habilitación. Claro. De la Comisión Nacional de Regulación de Transporte tienen que tener habilitación las combis o colectivos. Eso como medida primera de seguridad, ¿no? Y si se Que tiene suben, que- se suben a un desconocido arriesgado, o si se van, fíjense con quién, porque ahí Claro. va a haber controles y bueno, vaya a ser que alguien se lleve algo, Exacto. alguna provisión media rara y terminen todos metidos en el mismo. Sí, Son ya- detallitos. Son detallitos. No son detallitos. No son porque es la detallitos. gendarmería. Ahí en el portal de ingreso no ibas a quedar. Igual yo fui a Calafate hace unos días, claramente cambia la dinámica, pero no vi movimiento en el portal de ingreso Bueno, Calafate. pero va a ser diferente. Pero claro, cambia La bastante. última y me voy. Dale. ¿Alguna vez les pasó tener que cancelar? ¿Te vas vos nomás o nos vamos todos? Nos vamos todos, pero bueno, yo me voy de la información. Está bien, está bien. ¿Alguna vez les pasó de tener que suspender una cena, un asado por falta de... Ustedes convocaron y nadie... ¿No hubo quórum? aparecía el ¿En boy, serio? no aparecía el boy, nadie yendo. A mí me pasa muy frecuentemente con un grupo al que he dejado directamente de invitar, solamente le mando un mensaje a uno de los integrantes de ese grupo y le digo, amigo, hagamos un asado, sí, y hemos hecho asado para nosotros dos nomás. Pero sí, conozco A mí la me pasó, sensación. mis amigos son últimamente bastante Bastante polleros. gobernados, entonces cuando hay asado no. Mira vos. Bueno, le pasó esto a Alberto Fernández. ¿En serio? Lo dejaron Que convocó a la reunión de gobernadores este sábado era, Ajá. para debatir la estrategia electoral y ver qué coños van a Sí. hacer. El boy no llegó de casi nadie. Así que, como si fuera un grupo WhatsApp, dijo, chicos, nos juntamos el sábado a ver qué hacemos en nuestra vida, quién va, quién no va, cómo hacemos. Clic, 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 y por ahí cada tanto, bueno, voy. Nadie más. No sé, yo Otro tengo cosas que complicado, hacer. dedo para abajo. ¿Viste cómo parece? Muchachos, ¿cuántos somos? Dijo Alberto. ¿Pongo achura o...? Claro. No, Achura Cuando no. dijo cuántos somos, terminó cancelando. Así que no va a haber reunión de con los gobernadores porque Mira. casi nadie iba a ir. ¿Qué pasa? Igual hay muchos gobernadores que no van a la Casa de Gobierno, pero van al Instituto Patria. Es que ese es el tema. No quieren con él. Están gobernados. Pero bueno, si llama a Cristina es otra cosa. Claro. Así que parece que cada vez es menos Es que, la- a ver, igual Alberto Fernández tendría que serse un poco sensato y saber que la construcción de poder que lo llevó a ser presidente de la nación no es suya. No. De hecho, ni siquiera creo que él tenía noción de que podía ser presidente de este país. Pero así son las pero cosas bueno, cuando se está hacen- manifiesta la división Cuando de se hacen de aguas. esa manera, terminan de esta manera. Más con Cristina atrás, ¿no? Ujú. Así que se canceló la reunión que había para este sábado en Olivos. Y no habrá almuerzo, no habrá estrategia. Así que vaya a saber dónde. Yo no soy gobernador, Alberto, pero si me invitaba a un asado estoy, ¿eh? ¿Tenés algo de culpa? Abracemos en vez de separar. Claro. ¿Cómo Si está, tenés algún Luquita brebaje Rodríguez? para después bajar la grasa. Entre las que no puso ni voy, ni dedo para abajo, ni nada, ¿le clavó el visto? Sí, está la. ¿Sabe quién es, no? Nuestra gober. Está nuestra gober. Alicia. Que fue de la. No. Ella, Infran, Kisilov, Zamora y Capitanich, parece son los que no se van del grupo porque no pueden, digamos, porque Claro. se irían, digamos. Así que tuvo que Abandonó la cancelar. casa del gran Alberto. Como último dato o referencia, ¿vieron los lentes que tenía Alicia en la presentación de la Fuerza Aérea? Me encantaron. Búscalo, por favor, después búscalo porque son hermosos. No, un marco multicolor divino. No tiene nada que ver con cuestiones políticas, pero bueno. Son, pero bien. Bien estrafalarios. bien Es una cosa grande, perdón, una cosa grande, marcos rojos, fondo. Pero grande hasta para su cara, claro, ¿eh? vidrios medios negros. Muy pop. Muy estrella Una pop. cosa, sí, llamativa, digamos. No sé qué. No fuimos del ámbito político, nos fuimos un poquito a la chabacanería. Discúlpenlo por llevarlo. Discúlpenme por llevarlo a ese lugar. Galicia, dijo. Ahí en el ámbito regional e internacional, si se quiere, en Chile se decretó toque de queda para las regiones de Biobío y Araucanía y están muy atentos también a lo que está pasando del lado argentino con los incendios en el Parque Los Alerces.
La verdad, estamos perdiendo media Patagonia con los incendios forestales. Es una real pena lo que está sucediendo. 12 del mediodía, 2 minutos. Momento propicio. ¿Usted tiene algo para finalizar el envío? Si no, nos vamos a ir yendo. ¿Hay acústico mañana? Mañana hay acústico. Mañana tendremos nuevamente la repetición de la sección. El otro día, cuando los escuché, el viernes pasado, le dije a Sandro, justo lo vas a llevar a Miguel Hansich cuando yo no estoy, que es de mi barrio, que hace música que me gusta. Pero bueno, no importa, quedará para la próxima o hacer otra invitación. Mañana, si todo sale bien, viene el Cabe Reynoso, que estará tocando el fin de semana en Pueblo Chico y que estará anticipando, digamos, de alguna manera su presentación. Una presentación ya bastante habitual, reversionando o rememorando a Sumo, a Divididos, a Las Pelotas. Tremenda propuesta. Tremendo. Así que mañana, acá en vivo, tendremos música en el cierre de la semana. Usted siempre le da C. Qué bárbaro. No hay, si hay viento, le da C. Si hay sol, le da C. Si fuera así para el ejercicio. Pero aparte es todo agite, porque él no se va a tomar de acá, se va a cocinar y a trabajar. O sea que es todo zaraza. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire de este envío. Junto con Fernando Tornú, Héctor Mancilla y quien te habla, Julián Quirós, hemos hecho de este lado de los micrófonos arriba el día. También la presencia infaltable de Karina Taverne en la calle recorriendo la ciudad. Quédense, que tenemos música para compartir con ustedes y en un rato vienen los chicos de Fuera de Contexto y toda la programación diaria que en estos días hasta las 9 de la noche está en vivo en la 100.9. Quédate informándote en el diarionuevodía.com.ar. Hasta mañana. Chau.